Bien, vamos a empezar. Voy a silenciar por si acaso para que no haya interferencia. Y después ya saben que podemos seguir participando. Le pueden levantar la mano en todo caso si quisieran compartir algo a través del audio o si no también, como lo han hecho muy bien en la sesión anterior, a través del chat. Y yo lo tengo abierto para poder estar atenta también a sus consultas, a sus comentarios acerca de lo que vamos a trabajar el día de hoy. Cuéntenme, a ver, por el chat, les estaba preguntando cómo está el clima, porque acá no estamos tan acostumbrados al frío y en estas semanas el frío está pero bien, bien fuerte. ¿Cómo están? Espero que estén ustedes bien. Y bueno, vamos a continuar el trabajo que habíamos iniciado la sesión anterior. Y vamos a trabajar ahora con lo que son las actividades de aprendizaje, que habíamos dicho que son también actividades auténticas en la medida en que son reales, en que están vinculadas a la experiencia del estudiante, a su contexto, a su realidad, ¿verdad? No nos vamos a inventar nada, sino que todo lo hacemos en función de lo que el estudiante está viviendo, qué problemática tiene, tanto en su comunidad, en su escuela, o ahora incluso a nivel nacional o hasta mundial, ¿no? Entonces, vamos a continuar. Una forma de hacer la planificación por proyectos que habíamos estado hablando la sesión pasada, que nosotros en Serprosac proponemos, ¿no? Tiene que ver con una forma bastante práctica, porque sí es cierto, ¿no? Hay varias formas, hay varias fases incluso, pero habría que mirar qué nos conviene y de qué manera lo podemos hacer viable, ¿cierto? Porque una cosa es la teoría, y a veces mucho nos quejamos de eso porque decimos quien propone aún ahora en esta situación en la que ustedes mismos han comentado, los chicos no todos tienen computadora, no todos pueden trabajar así a través del Zoom, sino que muchos de ellos más bien hacen uso de los celulares para poder seguir, ¿no? Hacer el seguimiento. Como eso ustedes me comentaron, yo más o menos hoy día lo he preparado y he tomado en cuenta cómo serían las sesiones haciendo uso de estos celulares a través del WhatsApp y también a través del Facebook. Hoy día me voy a centrar un poquito en el uso del WhatsApp y en la siguiente sesión voy a poner más ejemplitos de cómo lo haríamos también a través de la red social, el Facebook, ¿ya? Entonces, la idea es cómo nosotros, haciendo uso del Aprendo en Casa, del recurso que en esta ocasión me está dando el ministerio, puedo adaptar y contextualizar ese material, hacerlo mío, agregarle algo de mi cosecha, simplificarlo, ampliarlo, porque va a depender mucho del contexto. Si tengo estudiantes a lo mejor que están en un gran nivel, yo diré, uy, acá me están dando muy poquito, yo le voy a reforzar, ¿no? Si por ahí tengo más dificultades con ellos, entonces, y con las justas me están mandando lo que estoy pidiendo, quién sabe, por problemas de conexión o qué sé yo, entonces más bien lo que hago es simplificar y tratar de no complicarle la vida, ¿no? Ni complicármela a mí también como maestra, como maestro, ¿no? Entonces, eso es un poco la idea, de que cogiendo este recurso que tenemos, podamos adaptarlo y llevar a cabo el proyecto que queremos. Es distinta la situación si yo estuviera, por ejemplo, planificando con respecto a no tener este tipo de recursos, ¿no es cierto? Un segundito. Bueno, entonces, si es que yo no tuviera el tema de los recursos, pues yo misma elaboro mi material. Pero si es que en este caso yo sí tengo el recurso, yo sobre ese recurso es que lo modifico, lo contextualizo y veo cómo lo trabajo. Y es justamente lo que les vamos a presentar ahora, lo que nosotros hacemos en Educa Docente para poder hacer uso de este material y llevarlo hacia nuestros estudiantes, ¿no? Entonces, nosotros lo que tenemos es el planificador de actividades, ¿sí? Cuando nosotros ingresamos a la plataforma web, que es a la plataforma donde ingresarían también nuestros estudiantes, vamos a encontrar este planificador de actividades, ¿cierto? Todos lo han visto y cada semana va saliendo uno. En este caso es de la semana 15, me parece, ¿no? Sí, no estoy viendo esto porque lo he reducido. Entonces, yo tengo acá está, ya, el planificador de esta semana. Y ahí voy revisando cuántas son las sesiones que me está proponiendo el Aprendo en Casa para yo poder trabajar. Diferente era a lo mejor cuando no teníamos esta situación y teníamos dos clases a la semana, o a lo mejor 3 sesiones a la semana, o quién sabe, tenías un horario partido y había más, ¿no? Ahora todo se
unificó y tenemos 2 sesiones, y lo mismo en el caso de inglés, ¿cierto? Entonces, lo que tenemos que mirar nosotros es que hay 2 actividades que se están proponiendo para la semana y debo fijarme cuáles son esas. Claro, acá en la parte inicial ustedes ven que se le da la bienvenida al estudiante, se le plantea un poco el contexto, se le habla acerca del portafolio, que lo vamos a mirar nosotros en nuestra última sesión, cómo hacer ese portafolio y cómo retroalimentarlo sobre todo, ¿no? Bien, entonces esta es la primera parte. Aquí se está haciendo una planificación y me van a decir qué cosas se va a hacer durante la semana 15, por ejemplo, en cuarto grado. Y luego encontramos la guía. Esta guía también la encontramos en el Aprendo en Casa y ahí yo voy a revisar, ya lo habíamos visto la otra vez, que están 2 actividades. No me dice competencia, no me dice el desempeño, porque esto es para el estudiante. Sin embargo, si yo reviso en la programación, sí me mencionan que tienen que ver con las competencias de la lectura o con la competencia de la escritura o la oralidad, generalmente lo mencionan, ¿no? Cuando revisamos las guías de la televisión y de la radio, hay más información al respecto. Cuando revisamos lo que es la plataforma web, a veces hay menos información, va a depender muchas veces del área. Pero en este caso, nosotros como especialistas, revisamos la actividad que va a ver también nuestro estudiante y decimos, actividad 1, identificamos el tema y deducimos relaciones entre ideas en la lectura. Entonces, nosotros sí entendemos claramente de que se refiere a lee textos, ¿cierto? A esa competencia. Y cuando dice sustentamos nuestras opiniones a partir del contenido y contexto de la lectura, entendemos que seguimos en el ámbito de la lectura también. Sin embargo, en esta segunda actividad, si es que supongamos que las actividades anteriores, las semanas anteriores, yo ya haya trabajado bastante de la lectura y yo quisiera esta segunda actividad más bien adaptarla un poco a la escritura, porque a lo mejor no ha habido actividades vinculadas a esa competencia propiamente dicha, entonces yo estoy en la libertad de poderle hacer esa modificación, porque yo soy quien planifica, ¿no es cierto? Acá me dan un material, pero yo finalmente soy quien va a decidir cómo lo va a planificar. Pero eso ya lo hago en el diseño de mi proyecto y en el diseño de mis respectivas actividades, equivalente a sesiones, ¿ya? Entonces, bueno, acá ya tengo mis 2 actividades que están en la guía y esas me sirven para que yo, mirando mis competencias, mis capacidades y mis desempeños del área, pueda decidir por dónde es que se va a trabajar o qué competencias. A lo mejor quisiera trabajar en una sola sesión 2 competencias. En primaria, por ejemplo, pueden trabajar varias competencias. Nosotros también lo podemos hacer. En inglés, por ejemplo, se puede trabajar eso, no 2 competencias, porque los chicos tienen que hacer el listening, el speaking. No es que un día nada más van a hacer el listening, se van mezclando, ¿no? Diferentes habilidades. Pero sí es cierto que a veces nos conviene priorizar en alguna para efectos del diseño de nuestros instrumentos de evaluación, ¿ya? Que eso, como dije, lo vamos a ver el último día. Entonces, nos conviene un poco precisar eso, ¿sí? No hay nada en el chat. Bien, entonces sigo mirando un poquito el Aprendo en Casa. Esto lo voy a pasar rápido porque luego les hago la presentación de cómo está adaptado ya por nosotros. Esta es la información que se le da al estudiante, ¿no? Atento, aquí vas a encontrar toda la información. Y acá hay un detalle, le dice, ¿sabías qué? Y hay una pregunta que se le hace. Esa pregunta a mí como docente me sirve porque yo me la jalo, me la copio y digo, con esta pregunta también yo voy a empezar, ¿no? Porque este es un documento para que el estudiante lo tenga si es que yo no estoy a su lado, solito, ¿no? Su autoaprendizaje. Pero si yo voy a estar conectándome con él de una manera sincrónica o asincrónica a través del chat, yo puedo hacer una secuencia, ¿no? De aprendizaje. Ahora lo vamos a mirar. Bueno, le dice que hay que leer la página tal, el recurso tal, y una serie de pasos, ¿no? Que el estudiante debe seguir. Vas a dar una mirada rápida al texto, debes localizar algunos elementos, le van indicando, ¿no? Al estudiante qué cosa hacer. Miramos en la siguiente. Vuelve a hacer una lectura general, pregúntate cuál crees que podría ser el tema, haz una inferencia, pero ojo, le dice, haz una inferencia, pero no le dice cómo hacerla, ¿cierto? Entonces, distinto es cuando el estudiante tiene a su maestro al lado a quien le puede hacer la consulta. Entonces, por eso nosotros cuando diseñemos nuestra actividad tendríamos que ver y en qué momento y a través de qué estrategia yo voy a ayudarlo a hacer esa inferencia. Acá a lo mejor está muy vago, muy general. Yo tendría que ir a algo más específico si es que todavía él no sabe o ella no sabe hacerlo o tiene dificultades. Comprueba si tu respuesta fue acertada y luego se plantean una serie de preguntas.
Esas preguntas también me van a servir a mí y yo podría agregarle incluso preguntas, ¿no? Y también cuando yo veo las preguntas me voy dando cuenta de lo que inicialmente me habían propuesto, porque me habían dicho que va a identificar el tema y que va a deducir relaciones lógicas entre las ideas. Entonces la pregunta, ¿quién es Malala? ¿Alguien levantó la mano? No. La pregunta, por ejemplo, ahí es, ¿quién es Malala? ¿Por qué? Bueno, ¿quién es Malala? Lo van a identificar en el texto. ¿Por qué es su modelo? ¿Qué derecho humano defendía? ¿Por qué describe la relación? ¿Será un texto informativo? Son claramente preguntas que no tienen que ver con lo literal, sino con la inferencia. Entonces, hasta ahí vamos bien. Ahora sé que incluso yo podría agregarle algo más, si quisiera, ¿no? Como me han hablado del tema, y acá más bien nos está preguntando por el tema y en la evidencia te has fijado, o en la parte inicial que dice, identifica el tema, pero acá no hay una pregunta sobre el tema, así que yo tendría que agregarla para poder corresponder a lo que dice al inicio la actividad. Bueno, entonces esto es lo que está en el Aprendo en Casa con respecto a la primera actividad, solo eso. ¿Qué más dice? Que hay un recurso que es el texto, que son como 3 páginas de esta lectura, recurso más, que es el 2, que es un texto en el cual informan o, bueno, dan contenido acerca de los textos informativos, porque como se les está preguntando si es o no un texto informativo, pues esto es un recurso teórico, ¿ya? Es una parte teórica, esto es contenido para que el estudiante lo revise, lo lea, ¿no? Y el otro es el texto que el estudiante tiene que leer y tiene que analizar. Pero la pregunta es, ¿y cómo lo va a analizar? Solito, siguiendo esos pasos. Entonces, ahí entramos en el problema que el chico, si no tiene una ayuda, pues a duras penas va a hacer cierto análisis, pero no sería tan significativo como que si tuviera la ayuda del docente. Entonces, por eso es que nosotros vamos a ir proponiendo una ruta de cómo podríamos hacer ese trabajo, tomando en cuenta la circunstancia que se está viviendo. ¿Ok? Entonces, lo equivalente a una sesión, vamos a tener primero el título, que estoy poniéndolo tal cual como está en el Aprendo en Casa, ¿no? Identificamos el tema y deducimos relaciones entre las ideas del texto, ¿no? Y le pongo sobre qué, ¿no? Sobre un adolescente líder, porque así está. Ahora, fíjense, por favor, que tenemos la competencia con sus capacidades y tenemos el desempeño que sacamos del currículo, recuerden, y lo hemos precisado, nada más, ¿no? Le hemos puesto, explique el tema, eso está tal cual en el currículo, los subtemas y los propósitos de un texto informativo sobre un adolescente líder. Eso que está en negrito es la contextualización. Es porque, claro, como en esta semana y en esta sesión, según el Aprendo en Casa, se va a leer un texto sobre Malala y ese texto es informativo, entonces a la hora de hacer mi precisión, le pongo eso. Si más adelante, de acá a 2 meses, yo vuelvo a hacer este desempeño, porque seguramente lo voy a volver a hacer, y resulta que toca leer un texto que hable acerca de la vacuna, supongamos que ya vamos a estar pendientes de la vacuna y a lo mejor sale por ahí en el Aprendo en Casa un texto, entonces seguramente contextualizarán así. Explica el tema, los subtemas y el propósito comunicativo de un texto argumentativo sobre las vacunas y sus consecuencias, por decir, ¿no? O sea, esta forma de contextualizar la voy a utilizar siempre, ¿no? El desempeño lo puedo repetir, puedo trabajarlo varias veces durante el año. Lo que voy a hacer es ir contextualizando dependiendo a lo que se va trabajando, ¿no? Como en este caso, el texto de Malala, ¿ok? ¿Cuál es la evidencia? En este caso, como me están pidiendo que solamente ellos respondan a preguntas, pues digo una ficha de comprensión. Si alguien quisiera eso llevarlo a algún tipo de organizador, pues podría hacerlo. Ya lo que está logrando es darle un mayor peso, ¿no? Con esas preguntas que tú vas a responder, me vas a elaborar un organizador. Entonces ya tu evidencia sería el organizador. Pero en este caso yo lo he puesto tal cual, tal como lo estaba pidiendo el Aprendo en Casa, que respondan unas preguntas. Yo dije, ¿para qué le voy a complicar el asunto? Que responda las preguntas nada más, ¿no? Porque es comprensión lectora. Ahora, coloco acá, sigo en mi secuencia de la actividad y tengo los recursos. Obviamente son los recursos del Aprendo en Casa, pero también son los recursos que yo voy a preparar, que yo voy a elaborar para poder complementar
ese material que está en el Aprendo en Casa, para poder hacérselo más digerible al estudiante, ya que yo no estoy a su lado y ya que no tenemos ese espacio a lo mejor para reunirnos a través del Zoom, ¿no? Como sí podría ser más sencillo explicarle directamente, ¿no? Entonces yo veo qué recurso puedo elaborar. Quiero mirar un ratito, a ver acá. Ya no salió. Bien, entonces ahí tengo mis recursos, ¿ya? Un video. Este video, por ejemplo, en el que dice discurso de Malala, es un video, ahí está el link, es un video que yo busco, no está en el Aprendo en Casa, pero como yo sé que se va a leer el texto sobre Malala, y si yo quisiera iniciar, motivarlos, obviamente se lo puedo mandar el link a través del WhatsApp. Entonces lo que puedo hacer es buscar un video relacionado con ello. Puede ser un video, puede ser una imagen, una pequeña lectura, algo chiquita. Mi intención es que no se pierda el hecho del inicio, ¿no? De la parte motivadora, de la parte reflexiva que tiene que ver con todo proceso de aprendizaje. No es de frente, le mando la actividad, hagan esto y ya está, ¿no? Sino que si yo tengo el espacio y tengo la forma de conectarme con ellos, lo hago así, ¿no? En momentos, y ahí voy a tener ese recurso, que es un video que yo he buscado en YouTube, copié el link, lo puedo ver descargado también, porque a veces le podemos mandar solamente el link del video y el chico rápido ingresa. Pero también puede ser que yo descargue ese video, por si acaso cuando quieren descargar, ustedes se ubican en el YouTube y ya después de los triple W, hay un punto, ¿no es cierto? Y ahí viene YouTube, ¿cierto? YouTube, ya antes de la Y o Y, ahí le van a colocar SS, ponen clic, enter, y ahí va a aparecer descargar. Es solamente 2 pasos, poner SS, enter, y luego va a aparecer un icono que dice descargar, automáticamente se descarga ese video de YouTube. Es la forma más sencilla y práctica de poder hacer descargas de videos, ¿no? Si quisiera yo descargar el video y compartirlo directamente. Y si no, lo hacemos a través del link de YouTube, nada más, el link. Un video de explicación, porque yo voy a grabar un video con esta información, como les comentaba la otra vez. Mamita. Allá. Bueno, entonces, como les comentaba, acá estoy colocando un video de explicación. ¿Eso está en el Aprendo en Casa? No. Ese es un video que yo voy a grabar con cierta información que está en el Aprendo en Casa, pero un plus que yo voy a dar con una pequeña explicación. No debe ser pues un video tan amplio, tan engorroso, porque incluso no voy a poder pasarlo por WhatsApp, ¿no? Más o menos unos 4 o 5 minutos pasa por WhatsApp, se lo puedo mandar por WhatsApp, pero cuando es un video pesado, no lo puedo hacer. Tendría que yo subir el video a YouTube y después recién mandarles el link, y ya es un poco más engorroso para nosotros. Pero si es un video cortito, un video preciso, sí lo puedo yo, ¿no? Pasar por WhatsApp, no pesa tanto. Entonces yo les digo 4 o 5 minutos un videito. Bien, entonces acá tengo, ¿qué otros recursos más? Las diapositivas o imágenes de, por ejemplo, las normas de convivencia son importantes, así como nosotros en las clases presenciales siempre lo hemos hecho y siempre les hemos recordado que es importante que las tomen en cuenta, pues no se debe dejar de lado en las clases a distancia. Los recursos de Aprendo en Casa y ya está, ¿no? Y acá, bueno, esta aclaración que está en color azul es la aclaración de lo que el maestro hace, ¿no? Se va a usar el grupo del WhatsApp, se va a usar el Facebook, una aclaración para que mi director, mi especialista, quien vaya a revisar esta actividad o esta sesión para que vea cómo yo estoy trabajando, porque nos están pidiendo también nuestros portafolios, nuestras programaciones, ¿verdad? Para que vean de qué manera estamos nosotros haciendo ese seguimiento, ¿no? No todos los contextos son iguales, no todos usan el WhatsApp. Otros usan el Facebook, otros usan el Google Drive, algunos están usando el Classroom, algunos están usando llamadas telefónicas, y hasta ustedes me comentaron que hasta se les da el documento impreso, ¿no? Uno va, lo reparte o lo manda con alguien. Entonces, por eso es que es importante considerar dentro de la sesión los medios a través de los cuales se está accediendo al contacto con el estudiante. Esta es la parte ya en que se está iniciando la sesión, ¿sí? Estamos iniciando acá la sesión.
Vamos a iniciar siempre propiciando reflexión. Ahora ustedes dirán, ¿y cómo inicio la sesión si es que lo estoy haciendo a través del WhatsApp? Bueno, eso va a depender mucho de cómo estén organizando, ¿no? Tienen un horario X, a ver, los días toca mi primera sesión, ya los días lunes, y yo he establecido el horario que los chicos se tienen que conectar de 10 a 12, por ejemplo, conmigo, ¿no? Entonces no hay problema porque es una comunicación sincrónica prácticamente, porque yo voy a ir escribiendo y ellos me van a ir contestando porque se supone que ahí están. Pero ¿qué pasa si estoy en una zona con una conexión más limitada? Caminar todavía mucho para recién llegar al lugar en donde no pueda tener una comunicación sincrónica, o sea, en tiempo real, asincrónica. Entonces yo puedo colocarla por ahí, ¿no? Y mis estudiantes, conforme el transcurso de los minutos o las horas, van a irse conectando y van a ir viendo, y yo tendré pues un horario, quién sabe, un poco más amplio, ¿no? Yo les había comentado que en el lugar donde yo trabajo es un poco así, ¿no? No hay un horario establecido porque los chicos pues en cualquier momento van ingresando, entonces con quienes ingresan uno va interactuando, y los que van llegando luego se van acoplando siempre, y a cada momento uno tiene que refrescar en el WhatsApp, porque si no el que entró tarde, ¿qué están haciendo? ¿Qué se hace? ¿Cuál es la tarea? Preguntan, ¿no? Entonces uno tiene que estar en el WhatsApp refrescando, o sea, volviendo a colgar la actividad. Entonces, en esta sesión, revisan los acuerdos de convivencia. Recuerden siempre, esto ya nosotros que somos de la especialidad siempre nos preocupamos por ello, que cuando redactamos tanto nuestras sesiones o actividades de aprendizaje, lo hacemos siempre en función del estudiante. Es decir, vamos a redactar en tercera persona del plural. ¿Qué es lo que ellos hacen, verdad? Más ahora que nunca, porque todo es lo que ellos hacen. Revisan los acuerdos de convivencia. Entonces, yo les voy a presentar en una diapositiva los acuerdos de convivencia para pedirles que ellos den su aprobación, ¿no? Para que ellos den su like o me gusta al acuerdo que esté poniendo, ¿no? Los de inglés también lo hacen así, sino que ellos pues lo colocan en inglés, ¿no? Es importante que ahí siempre les preguntemos si hay algún acuerdo que ellos quisieran poner, ¿no? Si es que ya desde el inicio, marzo, abril, tú ya has elaborado esos acuerdos con ellos en alguna primera sesión, lo han dialogado, pues ya se va poniendo, ¿no? Si todavía no lo has hecho, date el espacio, colócale los acuerdos que tú piensas que normalmente se ponen, pregúntale si ellos están de acuerdo, como una especie de votación, ¿no? Ahí en el chat, para que eso quede. Y si a lo mejor tuvieran a bien ellos hacer alguna propuesta, o sea, seguir la misma forma democrática para el establecimiento de esos acuerdos. Si ven que hay algo que se va cumpliendo, pues ya en la siguiente unidad, en el siguiente bimestre o trimestre, hacer el cambio, ¿no? Porque ven que hay algo que se cumple. Por decir, en mi escuela sucedía que los primeros días pensaban que el chat era un espacio para reuniones sociales y saludarse, y a veces, como les comenté que son soldados, hola, mi cabo, saludos así que los militares suelen hacer entre ellos, ¿no? Entonces, cuando les comenzamos a hablar acerca de las normas, ya se dieron cuenta de que dentro de este espacio, la forma de comunicarse es diferente, ¿no? Que hay un profesor, una profesora que está ahí y que es el que modera todo. Y si quiero decirle algo a mi compañero, pues de manera interna lo haré, pero no a través del grupo. Una vez que eso se haya logrado y que veamos que ya no sea necesario mantenerlo como un acuerdo porque ya se ha asimilado, iremos mirando más bien otros que sean necesarios. Como esta sería la primera actividad del proyecto, en esta sesión es importante que ellos revisen la situación significativa, que se acuerdan que revisamos la vez pasada, porque si no, no sería un proyecto, no sería significativo, no sería real. Esa situación se la presentamos nosotros, ¿no? En una diapositiva, en un Word, en una foto, se les presenta, se les pide que lo lean, se les pide que hagan aportes también. Se plantean las preguntas que ustedes ven acá, que están diseñadas ahí desde la primera parte del proyecto, esas preguntas que ellos tienen que ir respondiendo, ¿no? Si supongamos yo tengo 10 estudiantes que están participando conmigo, que están interactuando, a lo mejor no voy a pretender que
cada uno de ellos me responda las 3 preguntas, ¿no? Porque imagínate, se llenaría también mi chat y me demoraría mucho, pero que a lo mejor 3 o 4 participen respondiendo cada uno alguna de estas preguntas, sí podría ayudar y hacerlo mucho más ágil, ¿no? Y aquellos que ya participaron en esta primera fase, entonces ya dan el espacio para que participen los otros chicos. A veces sucede en esto de la virtualidad que hay chicos que participan mucho y que quieren responder en todo. Y uno pues ya les da el pase, ¿no? Pero hay otros que a veces ya se quedan. Entonces la idea es ir mirando y anotando quiénes ya participaron para dar pase a otro. No va a ser que ese otro ya se olvidó de nosotros. Bueno, entonces hemos analizado y hemos revisado esa situación significativa, hemos comentado las preguntas que han dado pie a esa reflexión, porque se está hablando acá acerca del ecosistema y ellos tienen que decir que hay que investigar al respecto. Apagamos el audio, por ahí alguien que tiene el audio prendido, lo había prendido seguramente sin darse cuenta. Ya. Entonces, después de haber visto esa primera parte, que solamente se va a ver en esta primera sesión, porque en las demás sesiones ya se supone que ya estamos continuando nada más el trabajo, entramos a la parte motivadora, ¿sí? A la parte motivadora, en donde ellos van a observar el video. Entonces, a través del chat del WhatsApp, ¿sí? A ver si estoy silenciando ya. Tuve que silenciar otra vez. Decía que esta es la primera parte motivadora en la que ellos van a ver el video que yo estoy eligiendo. Repito, ese video no está en Aprendo en Casa. Ese video, como yo veo ahí que dice recurso lectura de Malala, pues entonces busco un video sobre Malala. Si me dijera, no sé, pues un texto que habla acerca de Nicomedes Santa Cruz, la otra vez salió un texto sobre Nicomedes, busco un video relacionado a ello, un video cortito de 3 minutos, 4 minutos, porque ese video no es para dar información, ese video solamente es para propiciar la reflexión porque estoy en la primera parte de la sesión. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque yo también podría utilizar un video en el desarrollo de la sesión, pero ese video probablemente pueda ser más amplio, un poco más largo, más extenso, en donde sí se vaya a dar más información. Si utilizo el video para la parte inicial de mi sesión, mi propósito es motivar, mi propósito es reflexionar, mi propósito es situarlos en un contexto. Por eso el video debe ser cortito, chiquito, puede ser un discurso, puede ser un comercial, puede ser un video musical, algo que pueda propiciar el hecho de que ellos reflexionen sobre el tema y se metan en la realidad para luego ir respondiendo, investigando, ¿no? Entonces acá tenemos el videíto y planteo las preguntas, ¿no? ¿Sabías que hay adolescentes que han luchado por cambiar la visión de los adultos reconocidos como líderes? ¿Qué opinas sobre ellos, no? Y algunas preguntas que también las he encontrado en el recurso de Aprendo en Casa y otras que le agrego a raíz de lo que veo en el video, ¿sí? Porque en el video se habla un poquito de la historia de Malala. Competencia que habla acerca de una competencia transversal que tiene que ver con la gestión del conocimiento, con que el estudiante mismo aprenda también a aprender, ¿se acuerdan? Que es una competencia transversal. Entonces, acá estoy colocando una actividad vinculada con ese trabajo. Cada estudiante organiza sus tareas para el cumplimiento de las actividades. Cada estudiante tiene que saber que hay algo que se va a hacer, ¿no es cierto? Que vamos a leer, vamos a identificar el tema, ya se ha presentado ello. Estudiante tiene que, o me demoro. Otro dirá, yo cuando tengo que analizar un texto, debo leerlo 2, 3, hasta 4 veces, ¿no? Entonces, cada uno mirando sus ritmos va diciendo o va pensando de qué manera lo puede hacer, ¿no? Si es que nosotros utilizamos los audios de explicación y los videos, ayudaría mucho porque el estudiante podría 1, 2, 3 veces estar escuchándolo, ¿no? Y a diferencia de las clases presenciales en donde el tiempo ya apremiaba y ya un chico que por ahí era un poco más lento tenía que entregar la ficha y se le pasaba el tiempo y a veces no le entregaba, resulta que ahora
a raíz de esta situación de aprendizaje a distancia, esos chicos que en la escuela se demoraban un poquito y por ello a veces no podían entregar el trabajo, ahora resulta que sí lo hacen. ¿Por qué? Porque ahora se toman su tiempo, ahora miran el recurso, miran el PPT, miran el video, lo analizan, lo repiten 2, 3, 4 veces y como son tan empeñosos, lo hacen, ¿no? Entonces, eso también sirve bastante. No he visto casos de estudiantes que ahora les va mucho mejor de lo que les iba antes. Y cuando les preguntas, ¿y ahora por qué te va mejor? Es que ahora me tomo más tiempo. Antes me decían y yo me desesperaba, como me demoraba y no entregaba. En cambio, ahora tengo todo el tiempo del mundo para repetir 2 o 3 veces una información o leerla bien, ¿no? Entonces, para esto es esta parte. La maestra puede enviar un mensaje al chat, ¿no es cierto?, en el que exhorta a los estudiantes a realizar el trabajo, respetando los ritmos y estilos de aprendizaje individuales y colectivos. Porque como ahora no tengo la presión de que en el momento me tienes que entregar porque ya me tengo que ir al otro salón, ¿no?, sino que puede haber cierta flexibilidad por el tema incluso de las conexiones, entonces los chicos tienen esa ventaja de poder ir trabajando en sus ritmos de aprendizaje. Y es importante que los maestros enviemos esos mensajes y les digamos que trabájalo a tu ritmo, ¿no? La fecha es para tal día, ¿no? Pero si es que hay alguna dificultad, porque de hecho que no podemos, ¿no?, ponernos así, parámetros, tal día tiene que ser a tal hora, que si no, déjalo, ya no es así, ¿verdad? Entonces ellos van a tener esa tranquilidad de que pueden hacerlo a su ritmo. Tampoco que para el otro año, ¿no? Dentro de este año. Bien. Entonces vamos al desarrollo. Pongo acá la imagen del celular porque seguramente la mayoría lo estará trabajando así, a través del celular. Y los chicos van a utilizar el WhatsApp, ya me han comentado, o el Facebook. El desarrollo de la sesión, ustedes dirán ahora, pero ¿cómo hago yo el desarrollo propiamente, no? Si todo es a través del WhatsApp. Ellos van a participar de la explicación que vas a hacer, pero ¿a través de qué? A través del video. Ahora, ¿qué pasa si tus estudiantes no tienen datos, internet, megas le llaman, ¿no?, para poder descargar el video? Porque es cierto que el WhatsApp y el Facebook son redes sociales que son gratuitas o que cuando uno tiene, me parece, el prepago, te dan. O sea, basta que tú cargues con un poco de dinero tu celular, puedes tener acceso, ¿no?, al WhatsApp y al Facebook. Pero cuando ya quieres descargar videos o entrar a YouTube, ahí sí se come o se gasta más el internet. Entonces, eso es lo que tengo entendido. Entonces, uno, ¿qué cosa puede hacer ahí? Tomar fotitos que a veces pesan menos o consumir, ¿no?, enviar audios con la información que está en esos videos. Bueno, entonces, salvando esa dificultad, uno le va a dar videos, le va a proporcionar esta información y ellos participan de esa explicación. Van a participar, como digo, en la medida de sus posibilidades, porque si yo tengo estudiantes conectados en el momento, entonces no les voy a soltar todo el video, voy haciéndolo por partes y voy pidiendo que participen leyendo, que participen opinando. Pero si por ahí en el momento no los tengo a todos conectados, ahí sí se me hace más difícil y es mejor que sí yo ponga el video y que ahorita no lo ve y quién sabe más tarde lo va a ver y dentro de 1 hora o 2 horas encontraré los comentarios que han hecho dentro del WhatsApp. Entonces pongo en el desarrollo. Participan de la explicación que hace la maestra a través del video, leen el texto y analizan los conectores porque tendré que dejarles un tiempo para que lo hagan. Además, recuerden que ese texto lo van a tener en el Aprendo en Casa. Así que los chicos lo pueden descargar de ahí, pero yo también lo voy a presentar. Por supuesto que yo lo voy a presentar más nutrido, ¿no? Ahorita lo voy a mostrar. Analizan conectores, referentes e ideas importantes. Eso lo estoy agregando yo, porque no había esa información en el Aprendo en Casa. Pero yo sé como profesora de comunicación que cuando se analiza un texto no es leer 2, 3 veces y ya está. No, hay que leer y analizar minuciosamente para poder determinar el tema, y acá estoy poniendo también determinan el tema, que en la guía no especificaba mucho acerca del tema, los subtemas también, porque es un texto amplio, entonces hay que ir mirando en cada párrafo de qué se va hablando, ¿no? Si fuera un texto pequeñito, entonces yo hablaría del tema nada más, ¿no? Pero cuando es un texto amplio ya pueden haber subtemas, en este caso son como 3 páginas.
Luego, bueno, hay preguntas que ya están planteadas, que las tienen que responder, deducir la relación, y para que puedan hacer esa deducción es necesario ese análisis de los conectores, porque recuerda que la relación entre las ideas de un texto se establece también con el uso de los recursos de cohesión, que vienen a ser los conectores, los referentes, ¿no? Los signos, etcétera. ¿Qué más acá? Participan con sus comentarios, revisan la información del recurso sobre el texto informativo. Detengo mucho porque para mí eso es más lo teórico, entonces que ellos lo pueden leer y yo lo puedo complementar en mi explicación, ¿no? Pero no es que yo voy a repetir esa información que ya está en un recurso, o sea, lee esa información, entérate, ¿no? Yo voy a trabajar con ellos más en función de la reflexión sobre la información, más que darle la información, porque yo no le voy a repetir tanto lo que ya ahí está escrito, ¿no? Sino que reflexionan. Han leído el recurso, ¿ya qué opinan? Y harán comentarios y dialogaremos sobre la información que está en el recurso. Participan con sus comentarios a través del grupo del WhatsApp o el grupo del Facebook, dependiendo de cómo te hayas organizado. Responden las preguntas en el cuaderno y envían una foto. Ahí está la tarea, ¿no? La tarea, la evidencia. Reciben la retroalimentación formativa de la maestra por inbox. Estoy colocando ahí que es por inbox, pero ustedes podrían decir, no, yo lo hago también de manera general. Muy bien, también se puede realizar de esa forma. Ahora, siempre tal cual como era en la clase, ¿no? Cuando tú estabas en tu clase y un estudiante hacía algo bueno, tú lo felicitabas en público, ¿cierto? Lo felicitabas en público. Pero por ahí cuando había cometido un error, delante de todos eras muy atinado en decir, bueno, lo que has comentado es válido, sin embargo, hay que precisar esto, ¿no? De manera muy asertiva, comentarle de que había algo que mejorar o a través de preguntas hacer que se diera cuenta de dónde estaba el error, ¿verdad? Y eso se podía hacer de manera pública, con mucho tino, o también acercarse al estudiante si es que se acercó a ti y te preguntó, pues te acercabas y le respondías. Entonces, el mismo criterio lo mantenemos para hacer nuestras retroalimentaciones. Si es que, como ejemplo para el resto, ¿no? Y si por ahí hay algo que mejorar de manera también asertiva en el grupo, y si ya quiero precisar muchas más cosas, lo hago también por inbox, ¿no? Por interno. Bien, el cierre. Bueno, cerramos, ¿no? Haciendo una reflexión. Y acá un tema propio de la metacognición, ¿no? Que se reflexione acerca de los avances. Aquí les estoy ya dando un poco de información sobre los materiales que nosotros estamos proponiendo. Si hay alguna pregunta, recuerden irme comentando. Ya estoy mirando permanentemente el chat. Un segundito. Ya. Bien. Entonces, ahora miramos el PPT sobre las normas. Estas son algunas propuestas, ¿ya? Ustedes ahora van a tener el material, lo pueden también utilizar. Esto está en foto, creo, pero voy a ver si lo tengo en PPT para que ustedes puedan solamente cambiarle el logotipo, si está en foto. Lo voy a buscar en PPT. Con Jesús voy a coordinar lo de los materiales, ¿ya? Para que ustedes puedan tener toda la información. Entonces, lo voy a mejor entregarles esto en PPT, ¿sí? Jesús, ¿me estás escuchando, no? Le estamos escuchando. Muy bien. Ya digo que contigo voy a coordinar luego para poder enviar el material, sino que acá lo había pegado como fotito, pero lo tengo en PPT, entonces puede servir, ¿no? Porque a veces es un trabajito también esto de poner las imágenes y pegar, entonces por ahí ya solamente le cambiamos, le agregamos aquello que necesitamos. Entonces, yo tengo todo este material, ya he diseñado mi sesión y ahora lo que voy a hacer es preparar mis diapositivas, porque son las que yo le voy a enviar a mi estudiante, ¿ok? Yo le voy a enviar a mi estudiante esto a través de PPTs. Puede ser también de que después de haber grabado mi PPT o elaborado mi PPT, yo tenga a bien grabar un video, ¿sí? Grabar un video, eso es lo que vamos a hacer. Un segundo. Ya.
Bien, entonces acá tengo algunas normas. Bueno, la primera diapositiva sería la presentación del proyecto, el título de la sesión, el nombre y las normas, ¿no? Definitivamente, si voy a empezar cualquier unidad, sea con proyecto, unidad cualquiera, las normas. Como estamos trabajando en virtual, pues tenemos que recomendar a nuestros estudiantes esa forma de comunicación, ¿no? Con el lenguaje apropiado, que cumplamos con los tiempos, que justifiquemos nuestra inasistencia, porque puede darse el caso también de que los chicos no están, entonces tienen que decirnos por qué razón no están, ¿no? ¿Qué ha pasado con ellos? Entonces, para poderles dar la oportunidad respectiva. Que revisen el material, que pregunten si es que hay alguna duda, porque a veces puede ser que sin haber revisado bien el material, no entiendo qué se hace, ¿no? Cuando en la lectura puedes encontrar de forma detallada la información. Entonces hay que acostumbrarlos también a que no dependan de lo que le vamos a decir, sino que ellos mismos se encuentren ahí. Una vez que revisaste eso y hay vacíos, hay cosas que quisieras compartir o preguntar, recién haces tu pregunta, ¿no? Bien, vamos a la siguiente. Esta es una primera diapositiva que elaboramos para poder iniciar la sesión. Esto no está obviamente en el Aprendo en Casa. ¿Se acuerdan que les comenté que yo elijo un video, no? Digo, a ver, la lectura que propone el Aprendo en Casa habla sobre Malala, ¿verdad? Entonces yo me busqué un video que habla también sobre ella, ¿no? Un video relacionado a ella, que es un video cortito. ¿Y qué hice? He copiado acá el link, le he tomado una fotito al video, ¿sí? He puesto qué cosa es lo que vamos a hacer, vemos el video tal, y he colocado las preguntas con las que yo voy a empezar a que ellos se sitúen un poquito, ¿no? En el texto de Malala, ¿no? ¿Cuál ha sido el objetivo de Malala? ¿Cuáles son las armas más poderosas para ella? Porque ella habla bastante, seguramente lo conocen, han visto ustedes o han leído algo sobre ella, acerca del derecho de las niñas, ¿no? A la educación, cómo ha luchado y sigue luchando ella por este tema de la igualdad de oportunidades en materia de educación. ¿Cuáles son las armas más poderosas para ella? ¿Qué es lo que el mundo puede cambiar? ¿Estás de acuerdo con ella? Según lo que dice el video, porque es un pequeño discurso que ella da, ¿no? En la ONU. Entonces, ahí están las preguntas. Uno puede agregar alguna pregunta, pero todo relacionado al video, ¿ok? Al video, propiciando la reflexión. Ahí está el link. Les digo acá, reflexionamos a partir del video con algún compañero, porque a lo mejor puede ser que ellos, si es que estoy trabajando sincrónicamente, van a responder ahí. Pero si es que no estoy trabajando sincrónicamente y yo he colgado este PPT, lo pegué el PPT, ¿no es cierto? Les mandé el link del video, les mandé el videíto. Y de ahí ya me desconecto un rato porque los chicos, sabe Dios, pues en una hora se van a conectar recién. Si fuera el caso, no estamos hablando de casos más remotos. Si fuera el caso, ya no es que va a responderme inmediatamente, sino que las preguntas le pueden servir para reflexionar con un amigo, con un compañero, con un familiar. Entonces, de acuerdo a cómo sabemos que están nuestros chicos trabajando, diremos aquí lo que van a hacer, ¿no? En este caso yo pongo, reflexionamos con un compañero. ¿Por qué? Porque en mi caso esto lo cuelgo yo a las 11 de la mañana y los chicos se van a empezar a conectar a partir de las 11:30, 12, 1, van a ir llegando a cuentagotas dependiendo de, sabe Dios en qué parte de Lima estén, mis estudiantes, que les comento que son soldados, entonces yo les voy diciendo, van mirando, o sea, dependiendo de tu tiempo, vas ingresando y a la 1 vuelvo. A la 1 ya, de 11 a 1 ya tienen que haber visto, ¿no? Entonces, ahí pongo la reflexión, cómo se va a dar. Pero si tú los tienes en un horario más establecido, pues en el momento designas, ¿no? Voluntariamente quién quiere responder. ¿Y dónde se participa? A través del WhatsApp o a través del Facebook o en como tú estés trabajando. Entonces, una primera diapositiva, además del Aprendo en Casa, que yo estoy agregando, ¿ok? Vamos a la siguiente. Esta es otra diapositiva que ya me va a servir para el mismo momento de la lectura. ¿Se acuerdan ustedes que tenemos nosotros nuestras estrategias para el antes, durante y después de la lectura? ¿Se acuerdan? Entonces, es importante que, aunque nuestro Aprendo en Casa nos dé una información muy general de lo que los chicos tienen que hacer, no nos dan una sesión, porque lo que nos dan es una ruta,
y nosotros esa ruta la miramos y lo que hacemos es armarla y darle la secuencia pedagógica. Eso lo hacemos nosotros, ya los maestros. Entonces acá, ¿qué hago? Coloco una imagen de Malala, una imagen grande, la pongo para que esté bien llamativa también, pues, ¿no? Hay que capturar al estudiante de manera visual, ¿no? Y dentro de esta imagen grande que le he hecho en un PPT, en una diapositiva, inserto un cuadro, porque esto es un cuadro nada más que está insertado, inserto el cuadro y ahí escribo mis preguntitas, ¿no? Las que había considerado. ¿Sabías que hay adolescentes que han luchado por cambiar la visión de los adultos? Porque esta adolescente, bueno, ya joven ahora, Malala, ha sido un ícono, sigue siendo un ícono de la lucha por la justicia o, bueno, por los derechos de las niñas, de las mujeres. Entonces, un adolescente debería reflexionar y decir, si esta jovencita de los 15 años empezó a hacer todo este trabajo y yo que tengo 14, 15 o 16, a lo mejor estoy pensando que todavía no es mi momento de madurar, entonces puede ser una motivación. La idea es motivar al estudiante a que desarrolle su liderazgo, ¿no? Más preguntas, ¿no? En Pakistán, Malala fue una de estas adolescentes líderes. ¿Recuerdas quién en este momento ya habrán leído? Dando esta información, ellos ya han leído, ya desde el lunes, quién sabe, el alumno más empeñosito, más acucioso, desde el domingo en la noche está esperando a que salga el aprendo en casa y ya está leyendo. Habrán otros que no, habrán otros que están esperando que tú recién les mandes la información. Entonces, en cualquiera de los casos, ellos van a poder responder esto porque está en función también del video, ¿no? Hayan o no hayan leído. ¿Recuerdas quién era? ¿Crees que los adolescentes líderes pueden influir en la sociedad? Ahí faltó agregarle el por qué, ¿no? El por qué. Ellos van a ir comentando por qué pueden influir, de qué manera pueden influir. Y ustedes también, cómo pueden influir. Y seguramente estas son preguntas que uno las diseña en la sesión, pero tú sabes que cuando ya estás en tu sesión van surgiendo otras dependiendo de las respuestas que tus estudiantes te dan. Y ahí ya viene nuestra capacidad de hacer las repreguntas, porque a lo mejor alguno dice, no, los adolescentes no influyen porque a los adolescentes nadie les hace caso. Por ejemplo, podría decir alguien, ¿no? Y entonces uno tendría que hacerle la repregunta, pero ¿por qué crees eso, no? Entonces, ¿cómo crees que Malala sí lo logró? Ah, ¿será que ella tuvo apoyo? ¿Pero apoyo de quiénes, no? En el país en el que estaba, en el lugar, no había muchas condiciones como para poder lograrlo. ¿Gracias a qué lo habrá logrado? Y bueno, ya empezamos a hacer más repreguntas para invitarlos a la reflexión. Entonces, ya hemos reflexionado, estamos un poco metidos ya en el tema de Malala y recién vamos a invitarlos a hacer una lectura general del texto, ¿sí? Una lectura amplia del texto. Y ahí les presentamos el texto, ¿sí? Uy, perdón. Ya, lo que pasa es que sale con el audio acá, ya. Entonces, acá tengo el texto Malala, fíjate, lo tengo en 3 capturas, ¿ya? Miren, voy a regresar, me van diciendo si se ve. Este texto es un texto amplio, entonces yo decido ahí, se los voy a presentar, les voy a mandar solamente el texto como un recurso y decirle, léanlo. No, yo voy a coger ese texto, lo voy a poner por pedazos, porque si pongo todo el texto acá pegado en chiquitito, no lo van a entender, ¿no? Y no me va a permitir a mí también hacer una explicación acerca del texto. Entonces, ¿qué hago? He cortado el texto que era amplio en 3 partes, ¿sí? Recuerden que ustedes pueden hacer estos recortes cuando van a la barra de herramientas de Windows, van a buscar, dice herramienta recorte, ¿sí? Buscan herramienta recorte y la van a anclar en su barra de tareas, abajito, abajo de la parte inferior. Y cuando usen esa herramienta recorte, es como hacer una captura de pantalla, pero del pedacito que tú quieres recortar, ¿ya? Entonces, hagan eso, busquen la herramienta recorte de Windows, que les va a servir para poder tomar capturitas o tomar fotitos de las partes que ustedes quieran y pegar, como en este caso yo he hecho, ¿no? Entonces, ahí está el título, Malala, símbolo del derecho de las niñas a la educación. Y en este texto, en esta primera parte, hay 3 párrafos, ¿ok? Entonces, yo primero, obviamente, lo tengo que leer como maestra. Y a la hora de leer, voy determinando que en esta primera parte, en este primer párrafo, se está hablando de un acto, ¿sí? Un acto que
se va a llevar a cabo en la sede de la UNESCO y cuál es el objetivo de ese acto. Es un acto en el que se va a conmemorar algo, ¿no? Y luego, en el segundo párrafo, dice, el acto rendirá homenaje a Malala. Entonces, el homenaje a Malala. Es como que el subtema de cada párrafo yo voy encontrando aquello que es más esencial, más importante, para podérselo presentar al estudiante también. Ahora, claro, podríamos ahí utilizar estrategias, ¿no? Podríamos hacer que estas flechitas aparezcan después de, puedo lanzar preguntas y que después de que ellos me hayan respondido, yo recién, ¿no? Hacer que aparezcan estas flechitas. Y si no, las pongo desde el inicio, tampoco hay problema. En el último párrafo dice, la lucha de Malala por la educación de las niñas. Si se fijan, yo he resaltado algunas palabras, ¿verdad? A ver, ¿qué me dice? ¿Por qué creen que lo habré resaltado? ¿Por qué lo habremos resaltado? Porque hemos resaltado, por ejemplo, la palabra el acto, esa prohibición, esas dos, el acto y esa prohibición. ¿Quién me comenta? A ver, ¿por qué creen que he resaltado esas dos? El acto y esa prohibición. ¿A qué se refieren? ¿Cuál es el sentido de esas dos palabritas o frases en el texto? Revisamos. Fíjate que en el primer párrafo se habla acerca de un acto, ¿verdad? Dice acá, apoyemos a Malala, la educación de las niñas es un derecho, es el lema de un acto que tendrá lugar, y he resaltado ahí primero acto. ¿Qué cosa va a tener lugar? El acto. ¿Dónde? ¿Cuándo? Ahí lo dice, ¿no? Organizado por la UNESCO. ¿Qué es lo que está organizado por la UNESCO? El acto, ¿no? Con el objetivo de, su objetivo es, voy a ver acá, su ¿de quién? El objetivo del acto. Ese su se está impulsar políticas encaminadas a tal. ¿Pero de quién estamos hablando? A ser llevado a cabo en la sede de la UNED. Entonces, en ese primer párrafo se está hablando del objetivo del acto. Entonces, cuando empieza el segundo párrafo, el autor hace referencia al acto, porque es el sujeto, es el tema, ¿no? ¿De qué se va a hablar? El acto rendirá homenaje a. Entonces, ahí estoy resaltando para que los chicos se den cuenta, ¿de qué se está hablando? Entonces, si yo hago esto se llama la técnica del subrayado, recuerden, ¿no? Si yo hago esto, va a ayudar para que el estudiante fije su mirada en ciertas palabritas, en ciertas frases y ayudarlo. Si además de estas marcas o subrayados que hago, yo mando audios que pueden ayudarlo a entender, a analizar el texto, pues sería mucho mejor, ¿no es cierto? Vamos a seguir. Dice, el acto rendirá homenaje a Malala Yousafzai, la adolescente de 15 años que sobrevivió a un intento de asesinato por haber defendido el derecho de la educación de las niñas pakistaníes, a quienes el régimen talibán prohíbe ir a clase en el Valle Swat, tierra natal de Malala. Y fíjate que subrayé la palabra prohíbe. Y luego dice, esa prohibición, o sea, ese es un referente, ¿no es cierto? Es una anáfora, es un referente textual y es un elemento de cohesión del texto, al igual que el acto. Porque si el segundo párrafo estuviera solito, no tuviéramos el primer párrafo, entonces yo leo el acto y yo me pregunto, ¿qué acto? Entonces el primer y el segundo párrafo se están uniendo gracias a esta frasecita, el acto, ¿sí? El acto, ahí hay una unión, es un elemento de cohesión y eso lo debe entender nuestro estudiante. Esa prohibición viola el derecho humano a la educación y a la igualdad entre los sexos. Prohibir a una niña ir a la escuela es un ataque contra todas las niñas, contra el derecho a aprender, ¿no? Es inaceptable, declaró la directora de la UNESCO. Entonces, el homenaje a Malala. En el párrafo dice, el combate pone de relieve una realidad devastadora. Una gran mayoría de los 61 millones de niños que no acude, bueno, cuando dice el combate de Malala, pues hay que preguntarle al estudiante, ¿no? ¿A qué combate se refiere, no? Si está hablando de alguna guerra, una lucha, está en sentido recto, en sentido figurado, para que ellos se den, no se refiere a ninguna lucha con armas, ¿no? Sino está en sentido figurado, refiriéndose a que hay un propósito de lucha que ella tiene, ¿no? Y bueno, pone de relieve toda la realidad que se está dando, ¿no? Luego dice, pone en relieve una realidad devastadora. 2 puntos. Esos 2 puntos tienen una función catafórica,
porque está presentando cuál es esa realidad devastadora. ¿Cuál es la realidad devastadora? Una gran mayoría de los 61 millones de niños que no acuden a la escuela en el mundo son niñas. Esa es la realidad devastadora. Ahí falta subrayar también. Prácticas como el matrimonio prematuro, la violencia por motivos de sexo o la legislación discriminatoria impiden a muchas niñas ir a la escuela o terminarla. Esos son ejemplos, ¿no? De esas son las razones, ¿no? Por las que las niñas no terminan la escuela o no van a la escuela. Estas disparidades, ahí está otro referente, estas disparidades en educación, o sea, esas diferencias, ¿no? En educación impiden a muchas niñas, comienzan en la primera infancia y se perpetúan hasta la edad adulta. 2/3 de los 775 millones de adultos iletrados del mundo son mujeres. Y a pesar de, lo encierro en una elipse, en un círculo, porque este es un conector. Y aunque mi clase no sea de conectores, cada vez que yo analizo un texto con mis estudiantes, tengo que analizar la coherencia, la cohesión, porque eso me va a permitir poder responder las preguntas. No se responden las preguntas solamente leyendo 2 o 3 veces. No, tienes que leer 3, 4 veces y vas a entender. No, hay que analizar y para eso hay que ayudarlos a hacerlo, ¿no? A pesar de los avances en educación, solo el 29% de los investigadores universitarios son mujeres. Y ahí hay que preguntarle, ¿no? ¿Y por qué se habrá usado ese a pesar de? ¿Qué tipo de contraste se está dando? Ah, que hay avances en educación superior. Pero ¿cuál es el contraste? Que solo 29% de los investigadores son mujeres. O sea, estamos hablando de que una mayoría de gente que investiga no es mujer, ¿no? Estamos hablando de que son hombres. Entonces, hay avances en educación superior, pero resulta que la mayoría de investigadores son varones. Y eso es una inferencia que estoy sacando de esta última parte del texto. Bien, seguimos. Ya, regreso porque como lo había pegado del video, me sale con todo y audio. Bien, entonces acá tenemos, miren, la siguiente parte. Una sociedad no es justa ni equitativa si ella se refiere a la sociedad, ¿no es cierto? Hay un referente también. No hay igualdad de género, ¿no? Una igualdad que empieza en la escuela. La UNESCO defiende que todas las niñas ingresen en el sistema educativo y permanezcan en él, o sea, en el sistema educativo hay otro referente, hasta la educación superior. La educación acelera la transformación política, económica y social y brinda a las niñas herramientas para cumplir sus aspiraciones. Otro referente, sus aspiraciones de ellas, de las niñas, otro referente textual. La educación repercute de manera positiva en la salud materno-infantil, los índices de fertilidad y la reducción de la pobreza. Por ejemplo, ese es otro conector. Las mujeres que han superado la escuela primaria conocen mejor los métodos de prevención contra el VIH-Sida en un índice de 5:1 respecto a las analfabetas. Hay otro referente, las. ¿Quiénes son las? Las mujeres analfabetas. Bueno, se ha suprimido mujeres, ¿no? Y solamente se utiliza las analfabetas. Entonces, en este párrafo, UNESCO defiende la educación de las niñas, está resaltado ahí en color rojo. ¿Sí? Me he centrado acá en explicar que esa es la idea más importante de este párrafo, ¿no? No marqué mucho los conectores aquí. Luego, en el siguiente párrafo, se habla sobre la reacción de Malala, debería decir, ante la destrucción de escuelas. En su blog sobre la vida bajo el régimen talibán, que ahora es mundialmente famoso, porque es el blog que ella tuvo desde 14, 15 años, Malala reaccionaba así ante la destrucción de escuelas. Así, ese es un referente, pero esa es una catáfora, ¿se acuerdan? Porque la catáfora sirve para anticipar lo que va a venir más adelante. Reaccionaba así, y tú dices, así cómo, ahí viene más adelante, 2 puntos, esos 2 puntos, y ese así me están indicando que hay una catáfora. ¿Cómo reaccionaba? Y viene más adelante la cita, porque incluso es entre comillas, ¿no? Lo que ella dijo en su blog. Han destruido 5 escuelas más. Una de ellas estaba cerca de mi casa. Muy sorprendente porque las escuelas ya estaban cerradas. ¿Era necesario destruirlas también? O sea, como decir, ¿por qué lo has hecho? ¿No? Qué malvados, qué perversos, si ya estaba cerrada, si ya no estudiábamos y ¿por qué las has destruido? ¿No? Bueno, eso es lo que ella escribió. Como revelaba la UNESCO en el informe 2011 de seguimiento de la educación para todos en el mundo,
A menudo los niños y las escuelas están en primera línea de los conflictos armados. Aulas, profesores, estudiantes son blanco de los enfrentamientos. La consecuencia, como señala otro informe de Naciones Unidas, es que cada vez más niños con miedo a ir a clase. Hay cada vez más niños con miedo a ir a clase. Más profesores con miedo a dar clase y más padres con miedo a enviar a sus hijos a la escuela. Entonces, en este párrafo se hablaba sobre la reacción de Malala, ¿ya? Vamos al siguiente. En este párrafo, Malala es un símbolo para las niñas impedidas de estudiar, ¿ya? De eso trata. En abril de 2012, en Afganistán, más de 100 alumnas de secundaria de la provincia de Takar fueron envenenadas por fanáticos hostiles a la educación femenina. En Mali se obliga a niñas a casarse a la fuerza, se las recluta en milicias y se les impide ir a la escuela y tener una vida digna. Malala es un símbolo para todas ellas. Ahí está el referente, ellas. ¿Quiénes son ellas? Esas niñas que han vivido todas esas peripecias, ¿no? Dijo también Irina Bokova, ¿no? De la UNESCO. Ya. Aquí tenemos la última parte del texto. Y como ya es la última parte, lo que hago es presentar las preguntas, que recuerda que son las preguntas que están en el Aprendo en Casa, ¿sí? Son las preguntas y por ahí una que puede ser que le haya agregado, a veces le agregamos, a veces no, a veces incluso lo simplificamos también, porque quién sabe, en el Aprendo en Casa le han puesto un montón de información y yo digo, uy, es demasiado, entonces podría también yo simplificarlo. Eso va a depender de ustedes, ¿no? De cada quien, la experiencia que tenga, ¿ya? Vamos a terminar esta parte del análisis y luego vamos a ir comentando, compartiendo también. ¿Cuántas niñas más no pueden acudir a la escuela porque están amenazadas? ¿Por qué? Ay, se me pierde un ratito, lo que pasa es que sale esto. No lo veo bien, ya bueno. La educación no debe estar en primera línea de los conflictos, sino en la vanguardia de la construcción de la paz. Es decir, si es que los conflictos se están dando, porque son países en donde hay pues muchos conflictos bélicos, hay problemas sociales, políticos, entonces la educación no debería estar ahí, ¿no? La educación debería más bien estar en la vanguardia, estar adelante para lo que es la construcción de la paz y no ser utilizada, ¿no? Como caballito de batalla en el tema de estos conflictos que existen. La UNESCO reaccionó con una condena oficial al ataque contra Malala, en el que resultaron heridas otras 2 niñas. Las armas no pueden borrar el derecho a la educación, ni, ahí tenemos un conector de adición también, es una conjunción negativa, ¿no? Ni a la libertad de expresión. Es responsabilidad de todos y cada uno de nosotros levantarnos contra ello. Ahí tenemos otro referente. ¿A qué se refiere que es responsabilidad de nosotros levantarnos contra ello? O sea, levantarnos en el sentido de rebelarnos, ¿no? Contra esos ataques que se están dando, contra esas prohibiciones a la libertad de expresión. En la clausura de la reunión del Consejo, los representantes de los 58 Estados miembros guardaron un minuto de silencio y mostraron fotografías de la joven pakistaní. Ahí tenemos otro referente, ¿sí? Otro referente de Malala, ¿no? En Islamabad, la presentación del Informe Mundial de Seguimiento de la Educación para Todos en el Mundo 2012 estuvo dedicada a Malala, para enfatizar que si Pakistán quiere cumplir sus objetivos de desarrollo, la educación de las niñas es una obligación. La presentación del Informe de Seguimiento de la Educación para Todos en el Mundo, que tuvo lugar en Islamabad, fue dedicada a Malala para, ahí tenemos un conector, ¿no? Para finalidad, ¿no? Conector de finalidad. Para poner en relieve que la educación de las niñas es imprescindible si se quieren, sí, conector de condición. Es como decir, si es que se quieren, ¿no? Hay una condición ahí. Si se quieren alcanzar los objetivos de desarrollo en Pakistán. Lo que yo quiero es servir a la humanidad, dijo una vez Malala en una entrevista, mostrando una madurez poco propia de su edad. Como muchos jóvenes de hoy, Malala contribuye a cambiar el mundo. El acto, volvemos otra vez al acto. ¿Se acuerdan que en la primera parte se empezó hablando del acto, no?
El acto del 10 de diciembre en la UNESCO quiere inspirarse en su ejemplo. ¿De quién? ¿Su ejemplo de quién? De Malala, ¿no? Otro referente. No hay barreras inamovibles, es el ejemplo de ella, ¿no? Y sé que es su ejemplo porque están los dos puntos, hay una catáfora. Su sueño ¿de quién? De Malala, el sueño de ella, referente también. Su sueño es el nuestro, todos somos Malala. Bien, maestros, coméntenme a ver qué les ha parecido el texto, ¿ya lo habían leído? Por el chat me pueden ir escribiendo, ¿ah? Si hay preguntas también. Bien, ahora, miremos nosotros que estos textos, en este texto hemos hecho una lecturita un poquito así rápida, pero fíjate que si es que tú quisieras, por ejemplo, en alguna de tus sesiones, trabajar mucho más, o sea, a mayor detalle, harías más marcas. En este caso, como era un texto amplio, 3 diapositivas me ha tomado, porque tampoco lo voy a presentar chiquititito, que no se vea nada, sería engorroso. Entonces, solamente algunas he resaltado, ¿no? Pero si yo tuviera la oportunidad, a lo mejor, de analizar un texto solamente en una sola diapositiva, un texto más corto, sí me doy el trabajo de ir marcando mucho más para que el estudiante pueda darse cuenta. Además, también depende de mi propósito, ¿no? Si yo estuviera trabajando el tema, por ejemplo, de la escritura, porque recuerda que cuando ellos leen el texto, ellos notan una estructura. Y esto te sirve, o esto le sirve al estudiante para que cuando tenga que redactar, sepa cómo realizar. Es algo así como los que, bueno, ahora ya no lo hacen tanto, pero cuando el que arregla computadora la desarma, ¿no? Él la desarma y luego la vuelve a armar, ¿verdad? Entonces, si yo soy capaz de desarmar, de desmenuzar, de analizar un todo en sus partes, me doy cuenta cómo esas partes se han ido uniendo. ¿Creen ustedes que voy a poder tener mayores talentos o mayor facilidad para poder luego redactar? ¿Qué dicen ustedes? ¿O son independientes? Pueden ir comentando por el chat. Nada. Uy, ayer en la clase anterior participaron un montón. Bueno, y ese tema seguramente que es un poco más pesado la lectura a veces, ¿no? Pero a nosotros nos gusta leer, así que yo sé que por ahí vamos a participar. Bueno, estas preguntas son para que los chicos respondan. ¿Quién es Malala? ¿Por qué es su modelo de liderazgo? Como les decía, son las preguntas que están en el recurso. Entonces, lo que hacen ustedes es lo mismo, ¿no? Hacen el análisis del texto o de la información, si fuera un texto, si fuera un diálogo, si fuera un organizador gráfico, o sea, lo que esté como recurso lo presentamos acá. Este es un PPT en el que yo voy pegando esa información y le voy agregando lo que yo necesito, ¿no? En este caso, las preguntas, y en los casos anteriores, como lo miramos, en los casos anteriores lo que habíamos agregado eran algunas llamaditas, ¿no? Para darle un poco más de información, y le he agregado subrayados para aclararlo un poco. ¿Qué tal no puede ver el video? Entonces lo que va a hacer es guiarse de las marcas que yo he hecho. Ya. El estudiante va a tener que presentar su evidencia, ¿cierto? Nos va a presentar su evidencia. Entonces, ya le he puesto ahí como 5 preguntas, que son las preguntas que he tenido ya desde el Aprendo en Casa. También se les está preguntando si es que es o no un texto informativo, pero yo acá ya no me voy a detener mucho. Ahí hay una pregunta, ¿alguien quiere consultar? Mili dice que esa lectura fue agregada en uno de los cuadernillos de preparación para la evaluación de la S. Ah, mira qué bien. Está en la semana 15 del Aprendo en Casa. Sí, en la semana de cuarto año. Yo se los voy a mandar también, como les dije, voy a coordinar, porque ahorita, si les comienzo a mandar ahorita por el chat, vamos a estar en pausa. Entonces, mejor voy a coordinar con Jesús para darnos luego un tiempito después de, y no perder el tiempo ahora, para poder tener esos materiales, para poderles enviar el video, porque esto es parte de un video, esto es unas diapositivas, ¿ya? Y estas diapositivas están en versión PPT, por supuesto, y también grabadas en versión MP4, para que con esta pequeña explicación breve nada más, para que el estudiante pues en casa pueda tener cierta información, para que se ayude, ¿no? Bien, entonces, hay una pregunta.
Como decía, tenemos las preguntas del Aprendo en Casa y se le agrega esta porque también estaba ahí, ¿no? En el video no me centro ya mucho en dar más información sobre el texto informativo porque hay un recurso. Entonces, acá le pongo, ¿no? Para que complementes o consolides tu trabajo, porque recuerda, yo me he centrado en analizar el texto, ¿no? Es un texto informativo, ok, pero el estudiante debe revisar el recurso y ese recurso ya no lo he puesto en mi PPT, ya era mucho. Y como es solamente una carita dentro del Aprendo en Casa, pues yo se lo voy a enviar o le voy a pedir que ingrese a la plataforma. ¿Será un texto informativo? ¿Por qué? Consultar el recurso y pongo el nombre del recurso que el estudiante va a consultar, obviamente también se lo voy a enviar, ¿no? También se lo voy a enviar para que pueda revisarlo y si tiene dudas, hacerme las preguntas. Responde las preguntas en tu cuaderno y envía una foto y le pongo ahí los iconos y las imágenes, un poco visual, ¿no? Para que llame la atención. Esto es el PPT. ¿Sí? Este es el PPT que yo voy a enviar a mi estudiante. ¿Qué estoy haciendo? Estoy siguiendo un poco la ruta de lo que tengo en mi sesión. Estoy también utilizando el Aprendo en Casa. Estoy tratando de hacerlo corto, breve, para que no pese mucho en el momento en el que voy a cargar ya sea el video o el PPT. Porque si yo me mando haciendo 10, 11, 12 diapositivas, entonces va a ser muy tedioso, ¿no? Y va a pesar más imágenes, más peso. Bien. Hasta acá, preguntas. ¿Qué les parece más sencillo? A ver, ahora coméntenme, antes de que les presente lo del WhatsApp, lo de cómo compartir. ¿Cuál puede ser la dificultad de trabajar la lectura? Porque estamos hablando en esta sesión de comprensión lectora. ¿Cuál creen ustedes que es la mayor dificultad a la que se enfrentan cuando tienen que trabajar la comprensión lectora, cuando tienen que trabajar la competencia lee? ¿Dónde creen ustedes que está la mayor dificultad con los estudiantes? ¿Les gusta la lectura? ¿No les gusta? ¿Tienen hábitos para leer? ¿Faltan estrategias? ¿Qué me quieren comentar? ¿O sus estudiantes son unos tromes en la lectura? Coméntenme, coméntenme. Ah, muy bien, gracias Gaby. Que no puedan comprender algunos términos, claro, porque el vocabulario es un tema que se va dando de manera progresiva, ¿no? Y es cierto que hay a veces niños que en la primaria incluso tienen ya un vocabulario bastante amplio y tiene mucho que ver obviamente con el contexto en el que están. Y hay muchachitos que ya deberían tener un vocabulario ya amplio para su edad, pero resulta que por la falta de lectura, por la falta de un contexto también cultural en el que la gente hable, ¿no? Con palabras, digamos, más especializadas, sofisticadas, entonces hace que tú estés expuesto a esos términos y de hecho que te ayude y vas aprendiendo el significado de las palabras, ¿no? Entonces, el contexto definitivamente ayuda. Y dicen por ahí también que no les gusta la lectura. Bien, no aplica las técnicas de lectura. Una vez un taxista, yo tomaba ese tiempo, mientras me van comentando ya, una vez un taxista me preguntó, una vez uno conversa con el taxista, ¿no? Entonces me dijo, ¿usted qué trabaja? Ah, soy maestra, ¿de qué? De comunicación, de lectura y tanta cosa. Y me dijo, ay, Miss, ¿y yo cómo podría ser? Yo tengo un hijito de 6 años, está aprendiendo a leer, pero ¿yo cómo podría ser para que mi hijo le guste la lectura? Yo quisiera que él sea un chico lector, porque yo trabajo y me sacrifico para que él sea. Entonces yo le pregunté, ¿y usted, señor, usted lee? ¿Qué es lo que usted lee? Ah, yo el periódico, ¿no? En la mañana, los domingos, pues leer el periódico, ¿no? Entonces lo que le comenté fue, y seguramente ustedes también lo dicen a sus padres de familia, ¿no? Que si es que el niño no ve leer al papá o a la mamá, pues seguramente no va a ser tan sencillo, ¿no? Que le guste también leer, porque aquello que vemos que otro hace, sobre todo aquellas personas que admiramos, va a ser lo que vamos a replicar. Entonces, si en tu contexto, si en tu escuela tú estás viendo que hay esa falta de hábito lector, ¿con quiénes podrías o a quiénes podrías traer como aliados para que te ayuden a generar ese gusto en la lectura en los estudiantes? ¿Quiénes serían tus aliados? Ojalá quieran serlo. Estoy segura que sí. ¿Quiénes son esos aliados? ¿El auxiliar? ¿El director? Todos son importantes, ¿ah? Son parte de la escuela, son los actores educativos. Pero en este caso particular estaríamos hablando de los, ¿quiénes son? Nadie pone. Ponemos
Son los padres, ¿no es cierto? Los padres son aquellos que nos van a ayudar. Ahora, claro, si es que no me han comentado mucho del contexto, me gustaría que me cuenten, ¿no? Me están poniendo que no les gusta, ok, pero sería bueno saber también si es que en el contexto a los padres también les dificulta, ¿no? Porque puede ser que hayan personas muy humildes, ¿no? Mi papá no fue a la universidad, pero tenía siempre su periódico a la mano, tenía siempre su libro, su pequeña biblioteca, aunque sea pagando a cuotas su enciclopedia. En esa época se compraban enciclopedias, ¿no? Pagando a cuotas, pero había un deseo por leer, por ir, ¿no? Sabiendo cada vez más, cosa que te motiva también a ti como hijo, ¿no? No necesariamente que tus padres sean profesionales. Entonces, bueno, eso es algo que nosotros seguramente cuando nos reunamos con los padres lo tenemos que tomar en cuenta, ¿ok? El tema del hábito lector. Me dicen también que el vocabulario, bueno, el vocabulario, para que nosotros podamos trabajarlo y mejorar, pues no queda otra que la lectura. Otra estrategia que nos puede servir para hacer que nuestros estudiantes mejoren su vocabulario y no estén siempre con el diccionario a la mano o no estén siempre tratando de deducir el significado de la palabra según el contexto, porque a veces incluso no se puede, ¿no? Cuando hay muchas palabras que son ya desconocidas, pues utilizar también un vocabulario pertinente nosotros como maestros. Sí es cierto que a veces por el afán de entrar en el contexto con ellos podemos utilizar un lenguaje sencillo, ¿verdad? Pero también es importante que dentro de ese lenguaje sencillo y amical que usamos con nuestros estudiantes, insertemos algunos términos que de pronto puedan generar, ¿no? No sé, asombro y que ellos tengan a bien preguntar por el significado o que se puedan dar cuenta, ¿no? Decirle, chicos, ahora que han visto que, no sé, pues ahora, yo el otro día comentaba de que cuando les comenté, ¿no? Que la pedida de mano, no sé de dónde salió el tema de la pedida de mano y un alumno decía, pero eso de la pedida de mano ya no se usa, ahora uno se junta así nada más, o sea, estás y le preguntas si ya quieres vivir conmigo y ya está. Yo le decía, pero chicos, uno pide la mano, hablamos de las etapas de la vida, ¿no? El enamoramiento, el noviazgo, pedir la mano, casarse y no sé qué. Y uno me dice y me refuta, eso ya no se usa, ¿no? Entonces yo le digo, entonces ¿tú crees que es una costumbre anacrónica? Entonces me queda mirando, ¿no? ¿Se está refiriendo a que ya está pasada de moda, a que ya fue, ¿no, Miss? Sí, le digo, ya, sí, Miss. Sí, yo creo, y me repite, ¿no? Sí, yo creo que esa ya es una costumbre anacrónica. Sostenía su idea, ¿no? Y ya, perfecto, pues es su idea, es su forma de ver la vida, ¿no? Otro decía que no, que todavía estaba vigente. Y la cosa es que ya insertábamos el término anacrónico dentro de un vocabulario que a lo mejor puede no ser tan cercano a ellos, ¿no? Y así seguramente habrán muchos ejemplos. Bien, ¿qué otra cosa más puede ser complicado, además del vocabulario? Me dicen también las técnicas de lectura, ya. Para que nuestros estudiantes puedan conocer estas técnicas, pues también nosotros los maestros tenemos que conocer las técnicas, ¿no? Tenemos que utilizarlas y hacer el modelado, porque lo que hemos hecho con este texto rápidamente es una especie de modelado en el que voy analizando, ¿sí? Voy analizando yo el texto junto con ellos, ¿no? Claro, cuando hay una interacción, pues es mucho más rico, ¿no? A veces cuando lo hacemos así nada más uno no sabe, ¿me estarán entendiendo? ¿No me estarán entendiendo? ¿Me seguirán o no me seguirán? Entonces ya dentro de lo que es la clase hacemos preguntas. Muy bien, Mili, las macro reglas, claro, ahí tomamos en cuenta a nuestro sensei, Van Dyck, ¿no es cierto? Teun Van Dyck nos habla de estas macro reglas que nos van a ayudar para poder justamente reconocer la macroestructura del texto, que es lo básico, ¿no? El estudiante tiene que reconocer cuál es el tema, cuál es la idea principal, ¿sí? La idea principal del texto, saber las jerarquías de las ideas, porque cuando se habla de las macro reglas, estas nos van a servir para la macroestructura, ¿cierto? Pero también hay que saber un poco de la superestructura, ¿no? Las jerarquías entre las ideas del texto, la tipología de los textos. Jesús nos dice que el plan lector, claro, bien Jesús, el plan lector también puede ayudar sobre todo al gusto. Ahí hay dos cosas importantes, según lo que mencionan Gaby, Mili y Jesús, ¿no? Bueno, y Gaby también nos ha hablado de las técnicas. Que el plan lector tiene ese propósito, y muy bien lo has dicho Jesús, el gusto.
En el plan lector no tenemos como propósito este análisis que acabamos de realizar, no. El plan lector tiene que ser más libre, más de goce, más de placer, ¿no? Por eso es que vamos mirando textos que los chicos gustan de leer, ¿no? Y en otras épocas uno iba eligiendo literatura, ¿no? Literatura que uno dice, bueno, son los clásicos y tienen que leer, ¿no? Pero por ahí ellos no estaban tan preparados porque a su edad todavía, quién sabe, no era tan interesante leer el Mío Cid o leer el Quijote. Quién sabe, hay un niño que desde pequeño lo ha leído, genial, ¿no? Pero si lo lees con un vocabulario un poco antiguo, anacrónico, te resulta menos motivador. Entonces, si le das otro libro que es más actual, con un vocabulario más cercano, por ahí puedes invitarlo, ¿no? A leer, a que tenga ese gusto y poco a poco ya va leyendo también los clásicos porque obviamente los tiene que hacer. Pero si de pronto vamos a empezar solo porque tienes que leer, porque el currículo dice tal cosa, entonces por ahí los podemos ahuyentar. Yo les comento una experiencia, porque he enseñado muchos años, aparte de colegio, en varios lugares, en lugares en donde se enseña pura comprensión lectora, en academias, por ejemplo, y cuando yo les preguntaba a los chicos, levanten la mano, ¿a quiénes les gusta leer? Era un 10% nada más el que decía, me gusta leer. Ese 90%, mi encuesta era, ¿por qué no te gusta leer? ¿No? ¿Sabes qué es importante? Ellos reconocían que era importante porque tienen que entrar a la universidad, porque tienen que hacer esto y saben que lo tienen que hacer, pero lo hacen a disgusto, lo hacen, diría yo, con resignación. Entonces, cuando escarbaba en las razones por las cuales esto no se había dado, muchos decían que era porque desde pequeños en la escuela no se les había fomentado ese gusto. Entonces, qué importante lo que dice Jesús, ¿no? Que es nuestra tarea, y no solamente nuestra, hablemos con los colegas de las otras áreas también, que los induzcan, que los enamoren para la lectura en las diferentes áreas. Bien, ahora les quería mostrar acerca de cómo nos vamos a guiar o cómo vamos a hacer nuestro trabajo a través del WhatsApp. Ustedes me han comentado, la mayoría, que está utilizando el WhatsApp, ¿verdad? Coméntenme, por favor, ahorita a través del chat. Quisiera saber quiénes están utilizando el WhatsApp o qué otra plataforma están utilizando. Me ayudaría si me comentan a través del chat. Alguien me puso por ahí la sesión anterior que estaban mandando fotocopias también, bueno, ya en casos que no tengan los chicos conexión, pero con los que tienen conexión. Por ejemplo, ¿alguien utiliza el Zoom o alguna plataforma en vivo? Zoom, Google Meets, etcétera. Quisiera saber eso. WhatsApp y Telegram, WhatsApp, Jitsi Meet, ya, bueno, Jitsi Meet ya, Zoom, bueno, WhatsApp. Pongan, por favor, pongan, me ayudaría mucho para saber y también la siguiente sesión poderlo tomar en cuenta. En el área de inglés usamos WhatsApp, ya. Miren que el WhatsApp, la gran cosa del WhatsApp es que tienes el audio, ¿no? Entonces, en el caso de inglés, por ejemplo, ponerle los diálogos, ¿no? En la pronunciación de las frases, de los textos, de los diálogos en inglés a través de los audios es genial, ¿no? Bueno, y en el Jitsi Meet tienes, pues, es como el Zoom, ¿no? Tienes toda la posibilidad de poderte conectar con ellos. Y ahora, todos estos aplicativos felizmente los podemos tener en celular. El gran problema a veces es que si es que es un celular con poco alcance o poca memoria, no pueden tener muchos aplicativos, ¿no? Yo solo uso WhatsApp porque no hay buena conexión de internet donde queda mi colegio. Sí, yo veo que la mayoría está por WhatsApp. A ver, síganme comentando, por favor, por ahí. Bien, como ya más o menos tenía una idea de que están utilizando el WhatsApp, por eso ahora les traje estos ejemplos. Para la próxima les voy a traer algunos ejemplos del Facebook, porque aunque no me han puesto que están usando el Facebook, se los quisiera recomendar, ya que también es una opción muy útil a través del celular. Como les comenté hace rato, tanto el WhatsApp como el Facebook son estas redes más gratuitas, ¿no? Las que menos consumen, las que generalmente las tenemos libre, y entonces es bien factible de utilizar, ¿ya? Entonces les voy a comentar cómo hacerlo a través del Facebook. Bueno, ya, la siguiente sesión no lo adelanto. Hoy me centro en el WhatsApp para no pasarnos del tiempo. Entonces, bien, me están comentando en el WhatsApp. Entonces, acá les quería mostrar unos pantallazos de ejemplos de cómo podríamos ir trabajando. Una preguntita más.
El tiempo en el que desarrollan la sesión, la forma en la que desarrollan la sesión, ¿es sincrónica o asincrónica? Especifico. Sincrónica cuando tienes un horario específico y con cuarto año trabajas desde las 10 hasta las 11:30 y ese es tu horario y ahí quedó. Eso sería sincrónico en el momento, ¿ya? Pero asincrónico es cuando no hay un horario y a lo mejor tú te comunicas en un ratito y luego tu estudiante te responde. A ver, coméntenme, por favor, en el chat. Quisiera saber, porque de acuerdo a eso hay que ver cómo lo trabajamos. A ver, vamos a mirar. ¿Qué están poniendo? Asincrónica, dice Mili, sincrónico, ya ven, hay diversidad, porque va a ser seguramente de acuerdo a su realidad, ¿no? Bien, en el caso, vamos a hablar de los dos casos entonces, ¿ya? De lo sincrónico y de lo asincrónico. ¿Sí? Un segundo. Ya, entonces, en este ejemplo, gracias Graciela por responder. Gracias, maestros. Si responden, así me ayudan para que yo también pueda darles ejemplos que les puedan servir, ¿no? En este caso, ¿no? Este es un pantallazo. Dice, buenas tardes, chicos. Iniciamos la semana con la sesión de comunicación. Espero que su participación sea fluida. Cada quien irá ingresando a presentarse, a hacer comentarios o preguntas. Me interesa que ingresen ahí a presentarse y que pongan su nombre, porque me sirve a mí como un registro de asistencia, ¿ya? Hola, soy por acá, ¿no? Gabriel Segarra, por decir, cuando me ponen eso y yo tengo grabado su nombre en mi contacto, entonces es más fácil. Pero a mí me pasó la otra vez que cambié de celular, porque se malogró mi celular y tuve el celular nuevo. Hasta que yo volviera a colocar los contactos de mis estudiantes era todo un tema. Entonces les pedía, por favor, acostúmbrense siempre, ingresan y me ponen su nombre, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando yo luego quiero ingresar a mi WhatsApp y verificar si hay alguien que ha asistido en tal fecha, lo puedo hacer. Voy a estos tres puntitos que ustedes ven acá, en la parte de arriba, y pongo buscar, ¿ya? Ahí pongo clic y me aparece la opción de buscar. Y coloco, hay un sonido de retorno, ¿no? Y voy a colocar el nombre de la persona, de mi estudiante. Gabriel Segarra, por decir. Entonces me va a aparecer, en la búsqueda, me va a aparecer las veces que Gabriel Segarra ha participado, lo que ha dicho, la tarea que ha enviado. A lo mejor ese día me envió su evidencia en el grupo, ¿no? Y resulta que yo en ese momento, por alguna razón, no la descargué. Y ahora Gabriel Segarra no me envió la tarea. Entonces, esa es la forma que me puede servir para buscar, ¿no? Bien. Espero que su participación sea fluida, cada quien irá ingresando a presentarse, a hacer comentarios o preguntas. Nuestra sesión tiene dos momentos. Ahí estoy haciendo la aclaración porque en mi caso, hay una primera parte, ¿no? Como les comenté, de 11 a 1 aprox, ¿no? Y hay una siguiente que empieza en la tarde a las 3, 4, hasta las 11 de la noche, hasta la hora que ellos estén, pues, ¿no? O que ellos te despiertan, porque van presentándose así. Entonces, inicio de la sesión que implica reflexiones y comentarios y les hago la aclaración de qué cosas se va a hacer ahí. Ahí no está la evidencia todavía, ahí no está la tarea, es la parte reflexiva. Algunos participarán en esa parte, otros no llegarán a ello, porque esto es asincrónico. Pero doy un tiempo para que se puedan unir, ¿no? Ahora, si lo tuyo es sincrónico, genial, pues ahí no tienes tanto problema, ¿no? Porque de tal hora a tal hora estás con ellos y puedes seguir toda la secuencia. Segunda parte, desarrollo de la sesión con un video de exploración que incluye la tarea o evidencia que deben presentar. Entonces, ahí es donde yo voy a colgar el video, ¿sí? El video que he preparado con toda la explicación, ¿no? En algunos puedo colgar el video, en otros en donde veo que tienen más dificultades con el tema del internet, de los megas, pues ya no es solamente el video, sino como les comentaba, los audios, ¿no? ¿Sí? Bien. Recordamos antes nuestras normas de convivencia y les pido acá, nos coloquen un like, les digo, o un me gusta. Y les pongo ahí las normas de convivencia. Y acá, por ejemplo, estoy poniendo, ya está habilitada la opción, porque recuerda que hay una opción para que ellos dejen de participar, ¿no? Recuerda que hay una opción para que ellos dejen de participar o dejen de enviar mensajes. Coméntenme si lo han usado o si quisieran que lo explique. Si no, lo paso, si es que ya lo tienen claro.
esa opción para que solamente envíe mensaje el administrador. Sí lo conocen, ¿no? Hay una opción en ajustes en la que solamente tú como administrador puedes enviar mensajes para evitar que ellos estén enviando mensajes una vez que haya terminado tu clase. Bueno, ya lo deben tener. Sí, ya, perfecto. Entonces, una vez que ya eso se ha dado, entonces inicio yo mi clase, habilito. Entonces, ya está habilitada la opción para que puedan participar, ¿no? Y los chicos van poniendo like. Los chicos van poniendo, bien, Manuel, Graciela, gracias. Van poniendo like, ¿ok? Y siguen, ¿no? Vamos a la siguiente opción. Reiteramos la explicación para aquellos que recién se conectan. Esto es para los que trabajan de manera asincrónica, ¿ya? ¿Qué pasa si tú estás trabajando de manera asincrónica y ya mira la hora, por ejemplo, en estas capturas, ¿no? 8 y miren la hora acá. Miren la hora, por favor, acá. En este primer envío, 1 p.m., ¿no? 1 p.m. Y acá dice más o menos 8 p.m., porque hay algunos que a esa hora recién se aparecen, ¿no? Todo el día han estado en patrullas y a esa hora se aparecen y entra y me dice, ¿cuál es la tarea, profe? Pobrecito, pues recién está llegando, ¿no? Entonces, esto es un contexto diferente. Entonces, y ahí viene la aclaración, ¿no? Entonces, el estudiante no tiene claro el propósito porque está ingresando tarde, por cualquier motivo que sea, deben enviar su testimonio oral tal como se indica en la última diapositiva. Graben un audio cuidando su voz, porque era el desarrollo de la oralidad. El volumen, la dicción y las ideas que van a compartir. Recuerden que comparten su testimonio de vida y animan a los demás a salir adelante usando sus talentos para así contribuir a tener una mejor sociedad. Les redacto rápidamente ese texto para reiterar a aquellos que están entrando tarde qué es lo que tienen que hacer, ¿no? Esa información ya está arriba, pero resulta que en el chat del WhatsApp se va llenando la información. Entonces, que sería bonito que nuestros estudiantes entren tarde y digan, a ver qué han hecho y leo desde el mensaje inicial, ¿no? Pero a veces ni siquiera nosotros como adultos hacemos eso porque nos ha pasado que estamos en un grupo de WhatsApp y hemos visto un montón de información y al final preguntamos, ¿qué era? Y otro por ahí, ya se dijo hace rato, ¿no? Entonces puede pasarle, ¿no? A un estudiante también. Entonces, se le puede mandar audios, ¿no? Usamos audios para dar más detalles de la actividad. O simplemente reenvío el audio que inicialmente había mandado, ¿no? Porque inicialmente yo había mandado un audio, quién sabe, a la 1, a las 2 de la tarde. Llega un estudiante tardón, ¿no? Entonces lo vuelvo a mandar. Como digo, todo dentro de las normas que ustedes hayan establecido. No estoy diciendo, ay, tienes que estar todo el día en tu clase. No, pues cada uno sabe cómo está organizando eso según su contexto, ¿no? En este caso, tiene que ser así porque no hay otra forma con estos chicos, ¿no? Y mira, por ahí llegan, se siguen presentando todavía esta hora, ¿no? Estoy recibiendo algunos audios con sus testimonios, ¿no? De las evidencias que ya voy recibiendo, se va felicitando al estudiante, ¿no? Para aquellos que no puedan ver el video por falta de datos, porque te dicen, profesor, no puedo descargar el video porque no tengo datos, no tengo megas. Entonces está impedido de poder trabajar ese estudiante porque tiene acceso, puede ver mensajes, puede escuchar audios, pero no puede descargar el video. Entonces, ¿qué se tiene que hacer ahí? Entonces, ponerle un audio. A través del audio, repetir lo mismo que está en el video. Una forma de solucionar y, digamos, tener menos trabajo nosotros es que pongamos el video en la computadora. Bueno, yo lo hago así, ¿no? Pongo el video en la computadora y agarro mi celular y pongo el audio, ¿no? Pongo el audio, o sea, y grabo lo que dura el video, ¿no? Los 3, 4, 5 minutos ahí, a veces en 2 partes, y se lo envío. ¿Para qué? Para que no vaya yo a grabar un video y se me vaya a escapar la información, porque puede ser que en el video sí puse toda la información, pero resulta que a los que luego les mandé el audio, omití alguna información. Entonces, para evitar yo omitir la información, esos audios que voy a mandar para aquellos chicos que no tienen megas o internet, pues tienen que ser con la misma información que está en el video, para evitar, ¿no? Que luego, pero es que a mí no me explicó así, o a nosotros no nos dijo tal cosa, ¿no? Entonces, igualdad para todos, ¿no? Igualdad de oportunidades.
Acá un joven, ¿no? Dice, buenas tardes, mi opinión al ver el video es que para llegar a ser el mejor tienes que esforzarte mucho para poder lograr tu meta. Con ello, muchísimas prácticas, esfuerzos, que también la perseverancia del día a día. Y mira, van dando sus ideas, ¿no? Los jóvenes van dando sus ideas, se les felicita. Por acá envío las fotos de las diapositivas para los que no han podido ver el video de la sesión, porque como ese video ha sido grabado en el formato de diapositivas de PPT y simplemente se le ha puesto voz y se le ha convertido, coméntenme por favor si quieren que les explique eso o ya lo han hecho antes, el de video, la grabación del video, coméntenmelo. Por si acaso, rapidito, haces tu diapositiva, tal como es esta, ¿no es cierto? 5 o 6 diapositivas. Luego vas y le pones insertar audio. Insertas tu voz a cada diapositiva. Vas avanzando, como que estoy acá yo hablando y hablando, ¿no? Le insertas tu voz. Quiero ver si alguien me puso algo. Ya. Le insertas tu voz. Y una vez que ya grabaste la voz para cada una de las diapositivas, ¿no? Toda tu presentación, toda tu explicación, vas a guardar pones guardar como, pero en vez de guardarlo como PPT, lo guardas como versión video, MP4, ¿sí? Ahí va a aparecer, cuando tú pones en el PowerPoint, guardar como, normalmente por defecto sale PowerPoint, ¿no? Pero si tú quisieras, también lo puedes hacer convertir a un video. Entonces hay una opción, guardar como, y eliges ya no PowerPoint, sino la opción de video MP4. Ay, ya lo conocí, qué bueno. Bien, entonces, pero como mi estudiante no tiene internet para poder descargar el video, entonces lo que estoy haciendo es a esas imágenes iniciales del PowerPoint, a esas diapositivas, les tomo captura de pantalla y las envío como foto, ¿no? Como foto, que es más factible que la puedan ver, pesa menos. Bien, entonces tenemos ahí, y vamos terminando, ¿no? Vamos terminando siempre felicitando y exhortando a los estudiantes a seguir, porque seguramente no todos van a presentar. Termino una sesión y me puedo quedar yo frustrada pensando en que no todos se conectaron, y no es que no se conectan porque no quieran, sino porque no tienen recursos, a lo mejor no tienen recursos económicos para tener internet, o no tienen tiempo para poder hacer la tarea porque están trabajando o están lejos, qué sé yo, o no tienen, por ejemplo, el celular. Hay familias, hay lugares en donde no hay computadora y hay un solo celular. No es que el chico tenga su celular y el hermano también. A lo mejor el papá tiene, quién sabe, con las justas un celular, y ese celular lo tiene que compartir el hijo mayor, el hijo menor, el propio papá, la mamá y quién sabe, toda la familia. Entonces, estamos viviendo una época muy difícil y por lo tanto seguramente nosotros, conocedores de las diferentes circunstancias que viven nuestros estudiantes, vamos a saber comprender, ¿no? Y felicitar a quien haya que felicitar y también exhortar y animar a quien, teniendo las posibilidades, pues no lo haga, ya sería pecado, ¿no? Bien, entonces terminamos nuestra sesión felicitándolos, diciéndoles que sabemos que a veces hay dificultades, que ellos se esfuerzan, dándoles ánimo. Acá, por ejemplo, eran 10:45 de la noche. Vamos, chicos, aún nos queda una hora a seguir trabajando sus audios, ¿no? Felicito sus participaciones. Recuerden que durante la semana me pueden seguir enviando sus audios por mensaje interno, porque ya no van a estar molestando a otra clase que puede estar dándose, ¿no? Otro grupo. También podrán revisar la sesión en el grupo del Facebook, porque en paralelo se está trabajando en el Facebook también. Ingresen a ese grupo, poner su asistencia con un like o algún comentario y ya está, ¿no? Y vamos culminando con la sesión a las 11:33, en una sesión asincrónica. Bueno, cada uno de ustedes pues tiene una realidad distinta y cada uno se va acomodando a esa realidad, ¿no es cierto? Bien. Para ir terminando, comenten alguna duda, pregunta. Quisieran que para la siguiente sesión revisáramos algo más de lectura, porque la que sigue tiene que ver también con lectura o algo de escritura. Porque la que sigue, la que vamos a revisar es la siguiente sesión de la semana 15. Continuación, con otra lectura, obviamente, pero está vinculada también a la misma semana, ¿ya? Por si acaso, para que en todo caso la revisen. Comenten, maestros, alguna pregunta que tengamos.
¿Nos podría poner Voy a... ejemplo con el área de inglés? Ah, ya, muy bien, el área de inglés le voy a tener que... ¿Qué pasó? ¿Me escuchan, no? Sí, están acá. Ya, en el caso del área de inglés, yo creo que podríamos seguir la misma secuencia. En inglés ustedes tienen también que trabajar las tres competencias, ¿no es cierto? El lee, pero claro, en la lengua inglesa, el escribe y lo oral. En el Aprendo en Casa también les dan información. Les hacen una pequeña siempre evaluación para que los chicos sepan en qué nivel están, pero yo creo que tiene que seguir la misma mecánica. Si, por ejemplo, yo trabajo comprensión lectora, si hago el reading, pues tengo que poner el texto y ese texto tiene que estar también trabajado. Si es que el texto está en el Aprendo en Casa, ¿ya? Podría repetir del PowerPoint con imágenes, audio con imágenes en PowerPoint. Ya, a ver, ahorita veo la segunda. La segunda pregunta no la entiendo muy bien, ¿ya? Me lo ponen otra vez, la segunda pregunta. Lo de inglés voy a ir dando algunos ejemplos. Les voy a mandar un material de inglés, sino que era un poco complicado poder poner ambas cosas porque tenía que seguir toda la secuencia. Pero dando ejemplos de inglés. En el caso de inglés, si yo trabajo, por ejemplo, el reading, tengo que trabajar de la misma manera, solamente que en inglés. Pero tengo que ver que ahí puede ser que los estudiantes no conozcan determinadas frases, no conozcan determinado vocabulario, entonces tengo que dar llamadas, tengo que dar aclaraciones. Mira, ya dame el paño, va a hacer pellizcar. No, compa. Un ratito, voy a silenciar, ya otra vez. Ya, he silenciado ya. Ya, se tenía que silenciar porque se estaba por ahí filtrando algunas voces. Bien, me estaban comentando entonces en inglés. Tenemos, como digo, las mismas tres competencias, ¿ok? Ustedes tienen que trabajar la parte oral y la diferencia es que sabemos que aunque es una sola competencia, dentro de inglés ustedes trabajan el listening, ¿no es cierto? Que es lo oral, y el speaking, que también es oral. Es bien parecido a comunicación, porque nosotros antes teníamos dos competencias, pero ahora es una sola. Ustedes tienen una sola, pero siempre hacen esa diferencia de lo que es el listening y de lo que es el speaking. No hay mucha información, he visto en el Aprendo en Casa, no tienen radio, no he visto que haya televisión, no he visto que estén colgando muchos audios, así que esa es un poco tarea del maestro de inglés, ir buscando esos audios, de preferencia en el idioma, en audios de las personas nativas, ¿no? Porque nuestro pronunciation a lo mejor no es el mejor y además siempre es mejor que el estudiante esté expuesto a esa pronunciación, ¿no? Sin embargo, sí ayuda que nosotros también grabemos nuestros propios audios y que se complemente. Por decir, si es que yo presento un diálogo, ese diálogo está con una pronunciación, pero yo también puedo complementar con mi pronunciación para que los chicos lo puedan hacer. ¿Se puede pedir a los estudiantes que envíen audios a través del WhatsApp? Sí. Si es que tú, quién sabe, estás trabajando en una sesión, la parte de la escritura, del writing, entonces pedir al estudiante, pero ¿qué cosa es lo que estás pidiéndole? ¿De acuerdo a lo que tenga tu Aprendo en Casa? Bueno, no he revisado uno, pero supongamos que se les está pidiendo sobre el caso de Malala, ¿ya? Sobre el caso de Malala. Entonces yo les diría, ¿no? What's your opinion about the teenagers, ¿no? ¿Cuál es tu opinión sobre los jóvenes? ¿No? Why do you think they are important? ¿No? ¿Por qué crees que son importantes? ¿No? Entonces, direccionaría la pregunta, ¿sí? Direccionaría la pregunta para que el estudiante redacte un texto, si es que quiero que redacte. Pero la diferencia está que mientras en comunicación el lenguaje ya lo conoce, el lenguaje ya lo maneja el idioma y lo que tiene que preocuparse es por cómo organizar mis ideas, nada más. En el caso de inglés, la preocupación es doble. Sí, maestros de comunicación. En inglés la preocupación es doble, porque no solamente tiene que preocuparse por encontrar la cohesión y la coherencia de las ideas para redactar, si fuera el caso de redactar, sino que también el uso de cierta gramática, ¿verdad? Entonces, ahí hay que de todas maneras, con la información que tienen en el Aprendo en Casa, complementar. No sé si quisieran que les dé algún ejemplo en específico, porque de hecho que podría la próxima sesión, página web. Página web de qué me dices, lo que estamos haciendo es página web, Janine. Audio con imágenes en PowerPoint, ¿cómo guardar no en PowerPoint? Ah, ya, me dices, a ver, no entiendo mucho la pregunta. Audio con imagen en PowerPoint. Sí, a ver, voy a explicar eso del PowerPoint. Cuando nosotros tenemos un PowerPoint cualquiera, ¿ya? Nosotros creamos nuestras PPTs, ¿no es cierto? No son imágenes, son nuestros PowerPoint, ¿ya?
Cuando nosotros grabamos, siempre aparece por defecto grabar en PowerPoint, formato de PPT. Pero si yo quiero eso, convertirlo en un video, lo que hago primero es insertar audio. Hay una opción, van a ir a la parte de arriba, en donde dice insertar. ¿Ok? Van a ir a insertar. Y ahí van a buscar la opción que dice insertar audio. Entonces, van a insertar el audio, ¿ok? Y van a colocar su voz. Van pasando las diapositivas y ustedes comienzan a grabar su voz, a hacer la explicación. Y una vez que terminan, lo que van a hacer es guardar como, y en vez de poner como PPT, le van a poner video MGA o MP4, algo así creo que dice. La verdad no me he fijado porque es lo único que dice video. Es la única opción que dice video, ¿ya? Eso se van a fijar. Para la próxima sesión, página web. Esta sesión es de la página web. Esta sesión que hemos trabajado es de la página web, ¿ya? Algo más. De todas maneras, para los de inglés sí tenemos una deuda porque no se puede ambas cosas presentar porque tienen una secuencia, pero sí he pedido a Educadocente que me faciliten los ejemplos de inglés y eso lo voy a compartir con Jesús, ¿ya? Lo tengo acá, son las 2 sesiones de inglés que tienen la misma estructura, pero obviamente con el recurso de inglés, ¿no es cierto? No tengo PPTs, pero sí tengo la sesión, con la estructura que les he presentado en comunicación, pero siguiendo esa misma lógica, ¿no? Sí, Mariela, no te preocupes. Sí, ayer estaba pensando, dije, lo voy a tratar de insertar, pero después dije, ¿cómo? Lo haría en paralelo, ¿no? Pero sí, una recomendación en todo caso para los docentes de inglés sería, 1, buscar esos videos, canciones, música que complemente y también ustedes grabar su propia voz, pero ojo, para complementar, porque resulta que cuando uno escucha el audio de la voz nativa, sí es cierto que se hace un poco más complejo. Y cuando el estudiante uno lo ayuda y le dice, no sé, pues a lo mejor la palabra que puede ser, ¿no? Interesting, ¿no? Y a lo mejor suena diferente, ¿no? En el americano, en el nativo, entonces puede ayudar mi pronunciación para que por lo menos se acerque un poquito y luego ya pues que escuche 3, 4 veces la pronunciación original. Uy, ya, ese es un problema, el que dice Eddie, ¿no? Cuando el director le da el área de inglés al docente y no domina, ¿no? Sí, pues ese es un problema. Sin embargo, vayamos siendo resilientes de que, claro, es un problema del director, bueno, del sistema también, que a veces el director seguramente no tendrá por qué otra cosa hacer, ¿no? Pero bueno, si yo fuera el maestro que le han dado un área que no es de su dominio, pues ¿qué creen que habría que hacer? ¿Qué tendría que hacer ese docente que no domina un área? Puede ser el inglés o cualquier otra. ¿Qué haríamos? Ajá, y dice, por ejemplo, Mariela, grabamos un audio con las lecturas de Aprendo en Casa. Entras tú al Google Translator, porque hay un Google Translator, copias esa lectura, copias ese texto en el Google y le pones audio y lo grabas. Y el mismo Google te lo lee. Sí, el texto puede ser muy amplio, ¿eh? Copias y lo pegas en el traductor de Google y le pones ahí audio y solito lo lee y eso tú lo grabas y se lo envías a tu estudiante en el caso de que tú no manejes bien la pronunciación o te haya sido difícil encontrar la pronunciación, ¿no? Hay muchos recursos realmente en la web ahora para que podamos tener canciones, audio, diferentes cosas, ¿no? Que se pueden utilizar en el caso de que el maestro no domine, ¿no? El tema. Lo ideal siempre es que sea de la especialidad, pero si la situación se da de esa forma, pues uno como maestro dice, a estudiar se ha dicho, ¿no? A estudiar y sería una oportunidad para que ese maestro, quién sabe de otra área, termine hablando inglés. Grabamos audio, dice Mariela. Bien, ¿tenemos alguna duda más? Siempre está sí, exacto, siempre está a la disposición de cada uno de nosotros aprender algo, ¿no? Yo estuve de viaje en el verano, fui a otro país y no sabía mucho sobre el idioma, bueno, inglés sí hablo, ¿no? Pero francés, por ejemplo, no sabía, así que me metí al Duolingo y estuve practicando y como sea, llegué a hacerme entender, ¿no? Por la necesidad de que tenías que estar en un lugar extraño y alguien te podía entender, ¿no? Exacto, el traductor de Google es una maravilla, porque en nuestros tiempos no había eso, ¿no es cierto? Los que hemos estudiado inglés hemos aprendido así, sufriendo, pero ahora tienes el traductor de Google, entonces te ayuda para poder tener los audios y las pronunciaciones cada que nosotros deseamos, ¿no? Es la mejor oportunidad de aprender bien, José Luis, que pienses así, porque eso es tomar el problema y convertirlo en una oportunidad, ¿no? No sé si a alguien le ha pasado, pero yo en mis inicios alguna vez enseñé historia
enseñé geografía una vez a los 20 años y yo odiaba la geografía y terminé ese año adorando todo el tema de los ríos. Son experiencias de la vida. Bien, bueno, maestros, entonces los invito a que nos conectemos la próxima sesión, ¿sí? La próxima sesión avanzaremos la otra actividad, la actividad que continúa, y en la última sesión estaremos trabajando todo lo referente a la evaluación, la retroalimentación, pero justamente de esto, ¿no? De lo que estamos trabajando, porque la idea es que hagamos una secuencia de trabajo en la parte más práctica, ¿ya? Gracias a todos ustedes también por su participación, por haber estado acá, por su paciencia, y voy a devolverle, creo, sí. A ver, antes de que... Miss, por favor, devuélvame al hospedador. A ver, un momentito, por favor, maestra, solamente para indicarle lo siguiente a mis colegas, queremos agradecer nuevamente la participación, maestra, y también a los colegas que han asistido a esta reunión. El link de la asistencia, por favor, está aquí en el chat. Sin embargo, le vamos a nuevamente reenviar en el grupo de WhatsApp, por favor, y comunicarles también de que la próxima reunión es el próximo miércoles 29 a partir de las 6 a 8, por favor, el próximo miércoles 29. Muy bien, ahora sí, una vez más, muchísimas gracias, maestra Elizabeth, por la participación en esta reunión virtual y también a todos los colegas participantes. Gracias, hasta la próxima. Gracias.